¿Qué pedo, papitos? Bienvenidos al Rey del Parlay, un episodio más donde aprendemos a apostar, el podcast número 1 de apuestas y más apuestas. Estamos aquí con Jack. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué pasó, mi papi? El Rodo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El T-Dog. ¿Cómo estás? Salúdense, papitos. ¿Cómo estamos? Es de buena suerte saludarse en los ahí podcasts, estamos. papitos. Parte 2, hermanos, de cómo aprender a apostar, y trajimos a las leyendas, a Jack y a Rodo. Duros, Estamos aquí duros, aprendiendo duros. nosotros, como ustedes, bros. Dejaron muchos comentarios de la segunda parte, bros. Si la gente quiere... para empezar, dejé una caja de preguntas. Ok. Adivina cuál fue la pregunta que... 80%. ¿Cómo ganar dinero? ¿Cómo ganar dinero? Les puse, ¿qué quieren aprender en las apuestas? 80%. ¿Cómo ganar dinero? ¿Cómo Así de hacernos plano. millonarios Trabajando. mañana? Esa respuesta, te voy a decir algo, es más fácil de lo que crees. ¿Ganar dinero? Sí. A ver, dinos. En las apuestas, ¿Cómo? pon tu casino. ¿Sí? Es la única manera. Hace un casino, abre un casino. Fácil. ¿Quieres ganar dinero en las apuestas? Abre tu casino. Que no es tan Buquea. fácil abrir tu casino, ¿no? Tiene su tema o se tuvo con todo. Ahí es donde está el dinero. Entonces, si quieres hacer negocio, ten tu casino. En todos los demás escenarios, Ahí está la respuesta. estás equivocado. Pero ¿cómo están, papitos? Ahí es una mañana fría en México, bro. Se acerca la NFL. Traemos de todo. ¿Ustedes cómo están, papis? Yo, de lujo. La verdad, desde vi el episodio 1, me encantó. Te escribí, te dije, güey, yo quiero jalar el episodio 2. Entonces, para Aquí poder andamos. estar con Rodo, con Héctor, contigo, de mi parte, Felipe con tenis. A huevo, hermanos. A huevo. Pues hay que... Bienvenido cuando quieras. Ese es tu podcast, mi hermano. Así es, papito. También el Rey del Parlay. Ahora que pues empezamos, bro. También sabes que la segunda cosa que me preguntaron es de los handicaps. O sea, la gente se ubica que es un handicap, obviamente, pero ahorita que viene la NFL, ya que son handicaps más altos, obviamente un handicap pues, en el fútbol siempre va a ser lo mismo, un más 5, un más .5, un doble oportunidad. Pero ya entrando a NFL, que creo que la gente todos están esperando la NFL, cómo utilizar estos handicaps a tu favor, ¿sabes? O sea, porque hablaba con Rodo. Es impresionante lo exactos que se ponen los handicaps en la NFL, güey. Yo creo que más en la NFL que cualquier otro deporte, ¿no, güey? O sea, definitivamente ahí hay un factor fundamental, sobre todo, insisto, cuando hablas de handicap, ¿no? Porque parte de lo que platicaban con Rodo el otro día tenía que ver con cómo estableces la apuesta que existe en menos 120, menos 130, que eso ya de por sí indica Exacto. un porcentaje de probabilidad respecto a lo que el casino y todos están viendo y cómo se formularon las líneas. En términos de la NFL, pues te vas a encontrar esta parte de handicaps en específico, pues es qué tan favorito ven las casas de apuestas a un equipo respecto al otro. Y entonces es por cuántos puntos le pueden ganar. Si quieres cuidarte de eso, en términos generales, sobre todo hablando de parlays, pues te vas con las derechas, ¿no? Entonces sabes que va a ganar los Bills o va a ganar tal y te quitas de problemas y lo tienes que parlayar a cierto nivel. Y me encantó lo que dijo, límite 3 para... probabilísticamente me hace todo el sentido del mundo, pero el tema es que pues, normalmente ya se vuelven mucho más castigados, ¿no? Te vas a encontrar con menos 200, menos 400, dependiendo cómo esté el asunto. El tema está en pues, cómo usarlo a tu favor, Bagüero. Yo lo que te diría es que te tienes que clavar en cómo pintan los partidos en términos generales. Y tienes que ir viendo, no desde el día 1, porque luego las primeras semanas son un albur. Tienes que ir viendo cómo se van desempeñando los equipos, si normalmente están arrasando o no. Pero bueno, eso normalmente empuja las líneas mucho. Y yo creo que lo único que sí puedes hacer es tratar de encontrar. Cada vez es más difícil, y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Dónde están los números clave en la NFL? Antes era muy fácil porque pues no existía la conversión de 2 puntos para empezar. Entonces, pues las diferencias normalmente estaban entre 3 y 4 o 7. O sea, habían ciertos números en donde te podías quedar y dices, ok, pues si tengo más 3.5, puedo perder hasta por un gol de campo y estoy increíble. El tema es que en la medida en la que fueron creciendo ya las conversiones de 2, cómo se la juegan en cuarta mucho más, se va multiplicando exponencialmente ¿Los eso. números clave ya no son los mismos? No. O sea, los números clave han ido cambiando y es algo que también a mí en la cuenta de Twitter me encanta hablar puntualmente de NFL. Obviamente, como dice Jack, o sea, los métodos más comunes de anotación en la NFL son 3 y 7. 3 y Entonces, 7. desde un tema numérico, o sea, existe un concepto que se le conoce como magic numbers. Estos magic numbers son 3, 7... Números distintas, mágicos. ¿no? Sus distintas 10. sus Y ya distintas después las combinaciones. combinaciones entre sí o también sus múltiplos. Entonces, de repente, por ejemplo, lo que menciona Jack y un poco hablando, o sea, retomando la conversación pasada, el tema también de la lógica viene, o sea, toma muchísimo sentido. ¿Por qué si, por ejemplo, los Bills, como dice Jack, vienen arrasando, ¿no? Juegan en casa y el casino me los pone menos 6.5 en contra de los Browns, ¿me entiendes? Claro. O sea, no me hace sentido.
esa línea, en cuanto yo la veo, digo, puta, aquí hay gato encerrado, me voy con los Browns. O sea, Browns más 6.5. Yo ni siquiera te compro el medio punto. Ese A le chingar a llamas su madre. A la verdad, ¿quién se acuerda? Sí. Smelly Lines. O sea, yo la neta... ¿Lo conoces eso? Es Smelly Lines. Eso es lo que tienes. Apesta casi no. Correcto. Entonces, me preguntabas también, oye, este pedo de detección de líneas, es mucho, vas afinando un poco como este tema de... La neta, no hay mucha ciencia detrás de esto, güey. Al final es sentido común. Sensibilidad es sentido común. Y acuérdate que el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Cómo? Pues así es. O sea, lo más lógico luego es lo que La más gente, tripear. o sea, dicen el sentido común, pero la realidad es que muy poca gente lo posee. Y ese sentido común cambia mucho de persona en persona. Entonces, claro. los que hablan de una buena manera el sentido común normalmente es porque sí lo poseen, pero la mayoría de la gente no lo posee. De la misma Trabajar manera. el sentido común. O sea, la mayoría de la gente va a agarrar y va a decir. hablar del sentido común y no le ves un tornillo de sentido Por común. eso, por eso la frase, por eso esta frase es tan común. Correcto. Justo el caso que dice, ves ese 6.5 y dices, voy con Bills. Es Todo el mundo dicen, güey, es literalmente exacto. un touchdown con la conversión. ¿no? Sí, claro. Entonces, todo el mundo dice, güey, qué fácil, ¿no? También esto particularmente cobra sentido cuando juegas por mitades. Porque en las mitades también empiezas a ver líneas rarísimas, como de -2.5, güey. A mitades, O sea, ahorita los que mercados de mitades, menos, ¿no? obviamente, -2.5, dices, o sea, primera mitad, por ejemplo, del juego, que son los 2 primeros cuartos. Entonces ves -2.5 y dices, güey, con una patada la saco, güey. Y pues claro que no. Claro ¿Me entiendes? que no. O sea, a mí esas líneas, yo veo un +2.5 y tomo el money line. O sea, tomo el money line, me vale give me plus money. Ya. O sea, es así, o sea, Leer líneas. 6.5 también. Muchas veces lo juego money line. Digo, güey, o sea, Pues me es están- que sí, o justamente. sea, por es- todas las canicas, en algunos aspectos. A ver. Y sobre todo cuando este tema que menciona Jack de, güey, a ver, son rachas y lo mismo platicamos. Sí. Yo justo voy buscando estos spots se le conocen una vez más situational spots, que son literalmente el momento exacto en cómo entrar con un underdog que trae una pésima racha. Y muchas veces la línea te dice cuándo es el momento correcto. Ok. Entonces, por eso te digo, o sea, poco a poco iremos a lo mejor afinando ese tema y la idea sí es que la gente se empiece a empapar un poquito de las apuestas de los distintos terminologías, conceptos y demás, Exacto. para que ellos mismos empiecen a darse cuenta. La realidad es, y perdón que lo diga una vez más, no necesitas tipster, lo he dicho hasta el cansancio. Esto es un tema de sentido común. Recientemente en mi cuenta de Twitter hice como todo un escrito, no me acuerdo ni cómo se llaman esas madres. ¿Un decálogo? No, o sea, como un hilo, ¿no? En Twitter. Un thread. Un thread, ajá, exacto. Pero ni siquiera en la cuenta de Threads, o sea, porque es de Instagram. Sí, o sea, sí, sí. En X. Sí, güey. sí, Ajá. que te vas fuiste contestando poniendo el y se hilo va y ya. yendo, claro. Donde realmente te cuento como tu mejor tipster puede ser ChatGPT. O sea, Claro, güey. puede ser ChatGPT. ¿Por qué? Porque al final del día hay mucha información. Platicamos de este tema de la memoria que yo hoy en día, o sea, levanto la mano. No sé qué me ha pasado, pero poco a poco, aquí La pasan edad, los años. compadre. Pero la realidad es que ya no computo quizá Como lo hacías antes y la Exacto, cantidad de o sea, información la y vas decía de, guardando. güey, Es no, es mucho que me más acuerdo corto que plazo. me la hicieron y güey tal. Entonces el siguiente juego seguramente es Sharp. Güey, hoy en día pierdo la apuesta y ya, güey. ¿Me entiendes? Sí. Pero bueno, utilizando herramientas como la IA, hoy en día, la verdad te das cuenta de que te puede ayudar a filtrar muchísima la información que de otra manera tendrías que hacer tú. O sea, meterte de ver rachas, etcétera, Ahora yo te diría, ten cuidado, ¿eh? Y digo, no tú, sino todos. Porque he tenido esta discusión hasta el cansancio. La herramienta funciona increíble. O sea, hablando de inteligencia artificial, tienes que irle integrando los datos correctos. O sea, a mí me ha pasado que de repente le quiero hacer preguntas justo para ver rachas y me contesta con rachas que no son ya reales. O de Sí. repente me dice, yo un día empecé a tratar de jugar para ver, oye, en este partido, ¿cuál es la mejor alternativa? ¿No? Y entonces ya sabes, se empezó a ver con la básica. Y de repente le decía, oye, me estás diciendo información que es de hace un año. Y entonces lo que le pasa a ChatGPT es que la manera en la que se alimenta es con respuestas de preguntas ya hechas en Internet y se alimenta de lo mejor escrito. Entonces lo mejor escrito no necesariamente es el tema. Entonces yo te diría, si vas a hacer algo que me parece espectacular, le tienes que ir tú alimentando información, lo tienes que ver. No sé cuántas veces le he dicho, oye, chat, estás equivocado. Esto no. Y no nada más para, Sí, me no ha nada más para el pasado. tema. De repente quería vender maquinaria el otro día. Le puse, oye, dime qué sitios me recomiendas.
Me seguía recomendando segunda mano que ya no existe hace un año. Me seguía recomendando páginas que no existen. Entonces, de repente alguien cree que sí. Se tiene que ir alimentando ese monstruo y no está alimentado correctamente todavía. ¿Cuántos tipsters han usado ChatGPT y vender un grupo? Es que, a ver, que usan chat, saben me usar encanta el ChatGPT, punto. güey. Yo lo que te diría es, y lo traían en los puntos, definitivamente no le pagues a un tipster. O sea, ese es mensaje para todos. Para todos. Te voy a decir por qué sí puedes pagar o por qué yo sí pagaría en específico. Por información privilegiada. Entonces, ¿a qué nos podemos referir con ese caso? Digo, de entrada, ya vamos a hablar entre tipsters. Si ya te encuentras a alguien que está hablando de todos los deportes, definitivamente es ya sabes, como Red flag. Dude, red flag. O sea, un tipster que dice que es bueno en todos los deportes. Sí, claro, güey. No definitivo. Entonces, ¿a quién sí le creo? Y digo, y no me voy a clavar entre tipsters y tipsters de entrada. O sea, vender grupos malo siempre. Ahora, Red si eres flag. una persona que tiene un nivel de conocimiento superior, de verdad superior, no del mundo de las apuestas, sino de un deporte en específico, a lo mejor estaría dispuesto a pagar por información. Por información, sí. De nuevo, no es que voy a jugar. Pero si alguien de verdad me puede decir, si hay malestares, vamos a llamarle, si en un equipo hubo malestar estomacal generalizado 24 horas antes del partido, definitivamente es algo que podría considerar Claro. una vez que meto las apuestas. Si sé que se rompió el vestidor, no en el momento en el que ya llegó ya sabes, a la comunicación general. No, sí, hay problemas en el Antes. América. No Claro. shit, Sherlock. O sea, si tú sabes el momento en donde se están peleando los jugadores con un entrenador, antes de que sea evidente en la cancha, o sea, a lo mejor. Y digo, de nuevo, a lo mejor. Si estás cercano a ese tipo de información y si además conoces cómo se comportan un rival frente a otro, por ejemplo, en tenis. Yo hay gente que considero muy buena para pasarte información en tenis, porque tienen ese nivel de cantidad de horas de vuelo. Igual se van a equivocar, o sea, que quede claro. Entonces, lo platicaban con Rodo el otro día y me pareció muy interesante. Justo el tema de, oye, a ver, cuando se establecen las líneas que salen 24, 48, 72, a veces una semana antes, ya tiene una cantidad de información esa línea. Exacto. Muy superior a la que tú crees que tienes como usuario general. En internet, sí. Sí, y es lo que nos decía Rodo. O sea, la información que te sale o a nosotros nos sale 2 horas antes del partido, ellos ya la tienen 3-4 días con anticipación, ¿no? Entonces, si me dijeras, ¿por qué estarías dispuesto a pagar? Igual, yo lo haría, pero que quede claro. Si me voy a clavar en un deporte y si voy a jugar en ese y si voy a ser sistemático, a lo mejor sería por Insider Scoop de verdad. Y no hay muchos que lo tengan. Eso luego pasa en la UFC, güey. Ahondando un poco en lo que dice Jack, la realidad es que, por ejemplo, o sea, me parece muy interesante el tema de la información. Yo definitivamente no le pagaría a nadie por información. Lo que sí he llegado a pagar y consumir, incluso recientemente, es comprar herramientas de medición de mercado, como puede ser Action Network, Sports Insights. Lo que iba a preguntar justo. Todas esas versiones que te arrojan información en teoría. La realidad es que eso se ha ido democratizando, por lo menos en Estados Unidos. Anteriormente habían dos herramientas de medición importantes en Estados Unidos. Una de ellas era Sports Insights, que tenías que bajar, o sea, era de este tema de no había app, no nada, tenías que bajar un sistema a tu computadora. Bajas el sistema, tal cual. Y estaba de huevos porque ahí podías ver en tiempo real la caída, la entrada de dinero. O sea, en tiempo real veías cómo iban. Entonces ahí podías identificar movimientos que se le conocen en Estados Unidos como steam movements, que es como... O sea, como vapor, pues, sí, ¿no? Okay. Y entonces esos steam movements, haz de cuenta que es como mucho dinero, mucha caída de dinero cargada de un lado en un tiempo muy corto. Entonces eso te habla de movimientos en teoría sharp, ¿no? O sea, de gente que sabía lo que estaba haciendo. En Estados Unidos también anteriormente existían este tipo de sindicatos de apuesta que eran grupos de gente que a lo mejor a ti te iban limitando, Entonces lo que hacíamos era que nos juntábamos también el bank. Y una vez que nos decidíamos por una postura, entrar en un tiempo donde pensábamos los 4 que teníamos el mejor número posible. Entonces, ese tipo de cuestiones obviamente afectaban la línea. A lo mejor aquí en México, pues no. O sea, de 500 pesos, pues no vas a mover un carajo con eso, ¿me entiendes? Ni con 100,000, es la realidad. Sí. En un mercado muy pequeño, obviamente a lo mejor y sí. O sea, a lo mejor en la segunda división femenil, güey, puede ser que muevas con 50,000 pesos la línea, obviamente. Pero para mercados como los que nosotros jugamos, NFL, etcétera, la realidad es que, güey, tus 100,000, tu $500,000 de pesos no hace un carajo para el casino. No eres ni una hormiga para el casino. Oye, pero date cuenta, en NFL es muy común eso de que, güey, va a empezar el domingo y de la nada es como empieza en Twitter de que entró dinero fuerte en Cowboys, por así decirlo. Y quería poner de ejemplo el primer partido de la NFL que ya está en la línea, güey.
Nos están poniendo Eagles-Cowboys. El campeón de los Eagles ya está la línea en contra de Cowboys, que sabemos que Cowboys ahorita no anda bien, en -7.5, ¿sabes? Yo tengo una tradición en Opening Game y es darle la contra al Super Bowl, güey. Al champ toda la vida, güey. O sea, porque justamente es comprar el hype. La gente está también tan ávida de ver un juego de NFL. Llevamos 6 meses de abstinencia, güey. Sí. Y la gente está, o sea, güey, aviéntenme la lana, ¿no? La realidad es que sí, o una vez más, Philly trae un equipazo, trae una de las mejores defensivas de la liga. Y en todas líneas se ve pues, como el equipo más sólido del NFL. O sea, lo pondrías -7.5. Lo pondrías más, ¿no? -10.5. No, porque es primer semana. Sí. O sea, también tienes que entender. No. La realidad es que no has visto tampoco a los Cowboys, ni tampoco has visto el trabajo que han hecho en pretemporada. Entonces, lo que sabemos es que vienen mal y chance el casino te quiere hacer creer que Eagles putea y puede cubrir Cowboys sin duda la primera semana. Pero el vienen mal también es subjetivo. O sea, porque de nuevo escuchas mucho. Oye, trae problemas Micah Parsons. Cambiaron de entrenador. Trajeron otras piezas, no sabes cómo está amalgamando el equipo. Digo, si tuvieras cosas muy marcadas, ejemplo, oye, no van a tener quarterback titular o no va a estar 3, 4 jugadores clave, pues entonces ya te vas. Pero a mí cualquier línea de 7.5 para arrancar, igual vi la de los Broncos en 8. Pues yo, esas, sobre todo en una primera semana, no sé si las voy a jugar, pero si lo pienso en Crux contra Browns. Okay. Pero si las voy a jugar, digo, ahí va a depender de quién sea el quarterback también. Pero si las voy a jugar, por ejemplo, en una quiniela, que a mí me encanta jugar quinielas con líneas, es una gran oportunidad para agarrar a los underdogs con ese número de puntos, porque todavía no se afinan esos casos. Sí, yo comparto. Algo que también mencionabas ahorita, Bauer, del tema de toda la semana se va escuchando. Yo algo que también les digo muchísimo, bueno, que les llevo diciendo mucho en Twitter y demás, es que, güey, no escuchen el ruido, porque ese tema, yo lo que hice fue dejar de seguir cuentas, ya sabes, de tipsters mexicanos. Cuentas, yo ya nada más sigo gente que genuinamente me aporta información valiosa. Como entonces, ayer que pusiste ayer le diste un shout out a un gringo que Kevin te dice el clima de los deportes. Kevin Ross es un meteorólogo que se dedica literalmente a su pasión son los deportes y cómo el clima impacta las apuestas deportivas y el desempeño de cualquier deporte, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente, yo por ejemplo me clavé mucho con el tema del clima, sobre todo en béisbol. ¿No? El tema de cómo, o sea, del viento cuando entra el viento. Yo creo el deporte que más afecta ahí definitivamente el clima, ¿no? O sea, para ciertos elementos. Es que la NFL a veces es dome porque libre, el clima, por ejemplo, en la NFL, como bien dices, ya y por eso te digo, también en el béisbol. Depende de si es un estadio abierto, si es un estadio cerrado, si es domo, si no es domo. En el fútbol también. Claro. Dependiendo de cómo va a estar el clima, es qué condiciones tienen, qué tan cansados estás. Si está lluvioso, es qué equipo juega mejor o no bajo esas condiciones. Sí. O sea, yo te diría que creo que impacte a todos. En el béisbol, lo que tienes es que el nivel de medición histórico, porque cada vez en los otros deportes se han ido sumando esas métricas, pero el nivel de medición histórico en el béisbol es fuertísimo. Y sí, por eso es mi deporte favorito para apostar. O sea, es un deporte que literalmente te mide hasta los errores. O sea, no existe un deporte en el cual tengas un número, una estadística. Y como dice Jack, o sea, es un tema que no lleva 15 años registrándose y documentándose ese tipo de cuestiones. O sea, hay métricas y estadísticas para absolutamente todo. El tema del clima es mucho más interesante en el tema del béisbol porque hasta la bola es afectada por la humedad. Claro. La bola en climas húmedos vuela mucho más. Vuela más. Sí. Y también en climas cálidos, más bien cálido seco, vuela menos. Pero si hace calor y es húmedo, puta, es una receta perfecta, güey. Y aparte, si tienes una ventaja de vientos, o sea, blowing out. Y entonces, de las primeras... O sea, imagínate que hasta a ese nivel de meterse, los gringos, o sea, lo hacían. Y yo cuando empecé a documentarme y ver eso, veía que pues sí tenía un impacto muy cabrón. Y habían... en ese entonces existía una página que se llama Covers, que sigue viva. Sí, y eran los únicos que te registraban. Los únicos que te registraban cómo chingados salía el viento. O sea, y para dónde iba. Okay. Para dónde volaba el viento. Entonces, con base en esa información, pues tú ya tomabas una decisión. Porque de repente, por ejemplo, yo viví en Chicago. Terminé la universidad en Chicago. Y pues, güey, fui muchísimo a Wrigley. Muchísimo, güey. Y es el estadio en el que más, güey, son unas líneas, es la única línea que si te fijas, muchas veces, sobre todo en verano, muchas veces vas a ver que los totales no las abren un día antes. El total te lo van a abrir. El clima. Te lo van a abrir ese día, güey. Es que va a depender del viento.
Y hay O líneas... sea, más que, digo, Correcto. el viento es clima, pero no te imagines soleado, lluvioso. Es Sí, no, si la el viento fuerza está, del viento. Pero es la fuerza del viento en el estadio en función de si va hacia afuera o va hacia adentro. Porque si es blowing in, entonces, Sí. por La muy pelota bien se que queda, le peguen, güey. va a ser La va a imposible el regresar, home run. claro. Y si sobre es todo blowing la out- ubicación de Wrigley. Exacto. Wrigley está... O sea, bueno, Chicago se le conoce como la Windy City por el tema del Lake Michigan. Es un lago enorme que es como si fuera un mar. Y justo Hace es como viento, esa ¿ok? entrada del lago. O sea, realmente es el factor lago el que hace que Chicago tenga unos climas loquísimos donde el invierno es puta y el verano es... O sea, no sabes el calor que hace en verano. Entonces... Extremo. Justo, o sea, por ejemplo, White Sox, el estadio está por el aeropuerto. Ese no influye. Ese vale madres el clima. Sí. Pero el de Wrigley, que literalmente está al lado, o sea, del lago, literalmente ese, de repente yo he visto líneas de 4.5, 5, de 5. Yo he visto líneas de 5. Y luego Dime sube a que, dime 10. que le vas a Y he los, visto dime que le vas a líneas de los 15, Cubs. Obviamente. De 15.5. O sea, líneas de 15.5. Hemos creado o sea, una hermandad aquí, cara. o sea, líneas de 15.5 que dices, güey, no las ves nunca. Ayer, por ejemplo, me 5.5 no, güey, me gustaban nunca. mucho unas altas, nada más por lógica. A ver, en Colorado también técnicamente vuela mucho por la altura. En Colorado es genuinamente por un tema de altura, ¿no? Y ayer la línea estaba en 13. Obviamente, güey, sí, iban 5-0 creo que los D-backs en la segunda entrada. Y dije, güey, ya cobré, ya sabes, ya cobré. Y de repente- güey, pues quedaron 8-1 al final, ¿no? Madres. Y a ver, cometí el error. Creo que se me pegó el tema del parlay. Porque sí traía uno sabrosón y era el último resultado que me faltaba. El último leg, ya sabes, Sí, siempre pasa. sí, Y güey, iba a cobrar un dineral. Y, pues, ¿Te he Qué contado hueva. mi historia con Sammy Sosa o no? Sammy Sosa no. Bueno, esta les va a gustar. Yo soy fan de los Cubs Ok. de toda la vida. No tuve la suerte de vivir en Chicago, pero a mí lo que me pasó es que les llevo unos cuantos años a ustedes. Cuando apenas empezó la televisión en México, más allá de los canales básicos, cuando los primeros paquetes de cablevisión traían el WGN, que es el canal de Chicago. Ok. Teníamos a lo mejor acceso a 30 o 40 canales globales y ese era uno de No, los pero que antes no estaba. podías ver el béisbol así como abiertamente. Lo que como podías ver ahorita. abiertamente, o sea, te lo encontrabas en Televisa y era 2 veces a la semana. Los lunes cuando no había fútbol americano, o sea, digamos desde marzo, abril en adelante. Luego cuando ya había fútbol americano, pues el ¿tú Monday era apostabas en fuerte. esa época? Realmente decirte que apostaba es... Decir que no apostaba es incorrecto, pero decir que apostaba también es incorrecto. Ok. O sea, ¿a qué me refiero? Apreciación no es correcto. No era tanto de meterle un book, porque eso no. Pero muchas veces sí me jugaba algo con mis cuates. Lo que sí jugaba yo desde chiquitito eran quinielas. Eso yo las organizaba en En la su escuela. boda hizo quiniela. bro. Entonces, hice quiniela, güey, hice sí, quiniela, es verdad, ¿no? hice quiniela con los nacimientos de mis hijos, para toda la familia, de hombre, mujer, día de la semana, peso, estatura. Macho Sí, alfa. espérate, si el cuarto era paro non, la inicial de la enfermera, güey, Güey, divertidísimo. Me recuerda la película de Rat Race. ¿Nunca la vieron? Güey, joya, peliculón. espectacular. Es otra. Pepto Bismol. Fuimos ¿Qué a película? comer. La voy a Rat agregar a Race. la Rat lista. Race, no me- Fuimos a comer terminando el episodio pasado y les estaba pasando como ciertas películas que literalmente, pues, güey, Tienen que pasarlas para alimentaron podcast, este güey. espíritu ludópata. Les hablé de Rounders, de Two for the Money, todas estas películas. Pero, güey, Rat Race es una película Güey, la tienen que ver. cagadísima, Rat Race. pero que literalmente es un grupo de güeyes que literalmente, o sea, de repente salen, te muestran, haz de cuenta, como un cuarto de hotel donde hay como 25 güeyes y tienen a las mucamas colgadas de las o sea, como de las cortinas, güey, y están apostando a ver cuál se cae primero. ¿Cuál se cae primero, güey? Sale Mr. Bean es un personaje Sí, en sí, eso, o sea, sí. Wow. pero es una joya de película. Creo que podemos sacar buenas ideas de ahí, güey. 100%. Todo lo que te quiero decir es, yo organizaba la quiniela y yo hacía estas cosas mucho más en ese espíritu de juego, con los cuates, con todo, registraba, les entregaba las copias. Entonces era mucho más en ese sentido que realmente. La un neta es que equipo como de- lo platicas, honestamente es como, para mí, es como el sueño idílico, güey, de lo que debe de ser. Como debe de hacerse. una apuesta, Exacto. güey. O sea, es un tema de convivencia entre cuates. De convivencia entretenimiento sana. puro. Exacto. Nunca ver este pedo como, güey, o sea, de entrada, y yo sí tengo un pedo con la gente que dice, es que me quiero dedicar a este tema. O sea, a ver, no tengo un pedo en el aspecto de no lo hagas, no se puede, no va por ahí. Más bien entiendo que estadísticamente el 99% de la gente Traes que las va a de llegar perder. con eso no lo va a lograr. Es la realidad. Entonces, siempre te va a... Y hay mucha... Y sobre todo apela mucho como el tema de ego, pues, que es muy humano, de decir, ¿cómo chingados no? Sí puedo, ¿me entiendes? Y la realidad es que para esto se necesitan muchas cosas que el mexicano generalmente no posee. Tema de disciplina, control,
Con esos dos. Exacto, güey. O sea, hay muchísimo Meditar, talento en México. cabrón. Hay muchísimo. Siempre lo hemos platicado. O sea, en tema de la selección nacional, güey. Hay jugadores que son cracks. ¿Por qué no tienen ni la consistencia ni la... Güey, empiezan a ganar tantito dinero y voltean a ver que mi amigo el gallito con el que acabo de hablar porque es su cumpleaños hoy y demás... Y ya estaba platicando con él hace ratito. Pero, güey, o sea, lo acabo de ver en sus historias hace 2 días, güey, con 25 moeds en Mykonos. Brother, eso no es lo que quieres, ¿me entiendes? O sea, me encanta que lo haga y que pueda hacerlo. O sea, le aplaudo siempre. Pero, güey, hay mucha gente de 17, 18 años volteando a ver ese pedo y dicen, es que ahí está, güey, ¿no? O sea, ahí es el pedo y con un parlay lo voy a lograr. Brother, la realidad es que no. No va a pasar. No. Sí, Algún día, exacto. algún Ahora, día. a mí me preguntan mucho, bueno, me dicen mucho mis amigos ahora que entré a este tema de las apuestas de, ay, es que quiero un dinerito extra, quiero un ingreso por un lado, quiero más dinero para no sé qué, es que me hace falta para cubrir la renta, ¿sabes? No más. Y es como de, Trabaja. pues no lo apuestes, güey, ¿sabes? Así, Si me ya te está preguntan, haciendo falta para cubrir la renta, te está haciendo falta Claro, para pagar Justo la... no es apostando. No apuestes, güey. No va por ahí. Lo dijo Rod, es el hobby más caro del mundo. Es que, o sea, así es. Además, Con el digo, lo golf, platicaban. también Sí, pero es que el tema es que el nivel de adicción que tiene este tema. Digo, yo escuchaba que decían que si adictos a ganar, adictos a perder, ¿no? Que decían, y ese tema. Yo no me atrevería a ponerlo en esa categoría. Lo que sí, y las aplicaciones de las casas de apuestas lo han hecho todavía peor, es que pues, es dopamina pura. El rush es en el momento en el que metes la apuesta. Y entonces, además, si vas jugando en O sea, cosas picar cada el vez botón, más ¿eh? cortas, Correcto. pero luego imagínate, ya empiezas a jugar, oye, en el punto del tenis, pues ya es pic. Ahí es donde está el problema y es donde ahí está, Sí, digamos, ya un tema un amigo enfermedad. le empezó a meter al ping pong ruso. Bueno, Es bueno. no. Si ya estás jugando en ping pong, tienes problemas, háblale a alguien importante. Ahorita De verdad no lo hagas. De lo O que sea, comenta Jack, por ejemplo. Tú sabes quién eres. Dentro de la ludopatía hay muchísimos niveles. Sí, sí, ¿Tú sí. cuál crees que es el lowest of the low de la ludopatía? O sea, meter parlaycitos. No. No, ya cuando el dices, lowest of este the güey low está de la enfermo. ludopatía, pero te estoy hablando de las distintas cosas en las que puedes rifar. O sea, ¿cuál es el lowest of the low? volados. O sea, bueno, sí, técnicamente sí. Volados en un estacionamiento fuera del Big Bola de Santa Fe, 100%. De 10,000 varos, 100%. That's the lowest. No, pero la realidad, güey, es que una de las adicciones más fuertes y el lowest point para mí es el tema de las maquinitas. No sé si alguna vez se han dado vuelta. Y es justo el tema de la dopamina es al clic. Entonces, obviamente, yo sí he visto... Tú ahorita, mira, el Big Bola de Santa Fe que está a unas cuadras de aquí, abre en 40 minutos. Te lo prometo que si tú vas en 43 minutos, vas a ver por lo menos como a 10 señoras y señores, algunos vestidos de traje. O sea, como, güey, me voy a Listos para trabajar. la guerra. Y cascándole a esa madre, güey. La realidad es que sí, hoy en día. Y justo me salió... reactivé, obviamente a través de los posts que has estado subiendo, los reelsitos que has estado subiendo a Instagram, reactivé una cuenta que tenía ahí medio muerta de Parlay en Instagram. Y justo me empezaron a llegar contenido de apuestas, ¿no? O sea, como de los peligros de las apuestas. Compartí por ahí una historia del tema del CEO, ¿no? Que dijo que la correcto. ludopatía. Sí, Entonces, cierto. la realidad es que sí, sobre todo en México ya empiezan a haber estudios de lo que se viene para las, o sea, tú tienes hijos, ¿no? Y es gravísimo. ¿De qué edad? Gravísimo. La grande va para 15, Ok. luego el que le sigue tiene 12 y el chiquito va para 10. Activamente hoy en día las casas de apuesta Es lo que más consumen. Es lo que están, y sobre todo esas generaciones a la que están targeteando. Están targeteando con influencers, ¿no? Y la verdad es que sí siento que pronto en México se va a vivir un problema, Un problema fuerte. muy serio. Porque la gente no dimensiona realmente los peligros. Y obviamente yo entiendo y lo platiqué con Bauer, ¿no? O sea, trae su gorro que dice apostador y demás. O sea, al final lo de Bauer sí Compren o sea, la merch. es un personaje. Y al final también él es un güey que es como nosotros, es un entusiasta del tema de las apuestas deportivas. Le gusta, lo disfruta. Y sí ha querido generar una comunidad. Bauer es un sana. entusiasta de la creación de contenido. Exacto. Y encontró un Correcto. apartado interesante en las apuestas Correcto. para hacerlo. Pero sigue, Tienes toda la perdón. razón. Te No, tienes toda la interrumpí. razón. No, pero tienes toda la razón. Entonces, al final, o sea, yo entiendo el trip de Bauer, o sea, porque lo entiendo y perfecto. Y al final le agradezco también que de repente dé foco a gente que vamos a levantar la mano en contra de los tipsters, de tal. O sea, porque al final del día siento que es algo muy importante que muy poca gente está platicando. Todo el mundo habla de los beneficios y lo bueno. Sí, exacto. La realidad es que el downside es mucho más Es cabrón. Mucho más y cabrón. urge lo que decían, que lo regulen en términos, digo, para mí el extremo era, oye, es tabú y no se puede y todo. O sea, creo que ese extremo era muy malo.
Pero el extremo en el que nos encontramos ahorita es igual o peor desde la perspectiva de difusión. Sí. O sea, esta posibilidad que tienen de, oye, no puedes anunciar tabaco, no puedes anunciar alcohol, no puedes anunciar dulces, no puedes. Entonces sí, todos eso los no que lo eran los puedes hablar en anunciantes, Instagram. y deja Instagram en televisión. Correcto. Ya no los dejan por. No, Les es un tienes personaje. que quitar las mascotas Entonces, a los cereales. entonces- Pasamos de la prohibición absoluta a literalmente dense, güey. Pero entonces hay dense, prohibición en gracias. eso. Decíamos, en un Pero es absurdo. partido, Hay prohibición ¿cuánto- en eso, pero mis hijos lo único que ven en un partido de 90 minutos. ¿Cuántos son anuncios vende casinos, 75 casas de apuestas. Correcto. Anteriormente era Sabritas, Carta Sí, Blanca. sí. ¿Me entiendes? O sea, de repente hace muchos años también el tabaco. se Sí, anunciaba. antes había Camel, ¿Me entiendes? Marlboro. O sea, Porque entonces, al final la audiencia, pues era la audiencia. Y eso te habla mucho de los medios y de cómo se manejan. Al final, la audiencia entendían que muchas veces eran hombres. Entonces, pues el hombre que consume, pues consume tabaco, consume cerveza. alcohol. ¿Me entiendes? Hoy en día, ¿qué te dice que estén activamente, o sea, targeteando un tema de ludopatía? Al final del día Está cabrón, güey. están Pero sí crees enfocando que lo todo eso. regulen. O sea, es que. yo creo que eventualmente lo van a van a hacer. Sabemos hacer. que hay un casino rojo Pero lo muy van a hacer grande que es. desafortunadamente. luego- Lo empiezan a regular en el mundo. Sí. Va a llegar tarde. Tienen que haber demasiados putazos a demasiada Correcto. gente fuerte para que lo empiecen a regular. Pero es que yo veo en Estados Unidos y también hace ahorita en NFL. Tú ves una previa de Estados Unidos, ya te dan el parlay de touchdowns, el parlay de props, el parlay de overs. O sea, No. veo que en Estados Unidos Pero es también que en sigue Estados fuerte, Unidos sí güey. existe una infraestructura detrás. En Estados Unidos sí hay números de ayuda donde puedes marcar. Sí existen como, o sea, organismos federales que, ¿me entiendes? Que van de alguna manera como ayudando a toda esta gente que desafortunadamente cae en el vicio. Acá en México, pues obviamente, o sea, ¿sabes quién tiene los centros de ayuda? Son las mismas casas de apuesta. O sea, eso no funciona. Ok. Eso no funciona. Sí, Entonces, claro, te doy la enfermedad. Sí, se tiene y que también regular. la O sea, en el medicina, momento, pues, en el que no. momento en el que se vuelve un problema más grande, que vamos para allá, o sea, va que vuela para allá, no nada más en México, ¿no? En general, seguramente van a empezar a existir las regulaciones necesarias para, oye, puedes poner o no la casa de apuestas, en qué horarios, en qué target, justo, por ejemplo, el alcohol durante un tiempo, no sé ahorita cómo está la regulación, pero era de repente ya nada más puedes aparecer en programas a partir de las 10 de la noche. O sea, de la noche, Entonces empiezan ese tipo de mecanismos en algunos casos que yo creo que son urgentes. Me preguntaba, digo, ¿qué jugaba yo antes? Pues jugaba esas cosas, ¿no? Jugaba que si la quiniela, de repente igual, de los recuerdos que tengo, el Mundial de Italia 90, no es el primer Mundial del que me acuerdo algo. No es que yo jugaba en casinos ni nada por el estilo. Mi jefe agarró antes de que empezara el Mundial y nos decía, oye, a ver, vamos a hacer una cosa. 5 quiniela. miembros de la Sí. familia. Eso está de ¿Quién huevo. te gusta el que va a ganar? ¿Quién te gusta? Y lo que voy a hacer es que le voy a dar un premio al que llegue más lejos. Antes de empezar, oye, ya. Entonces yo agarré Italia, mi hermano agarró Brasil. Oye, qué padre, fuiste el que más llegó. Así Increíble. funcionaba antes, Así. era como entre familia. Y eso es lo amigos. divertido. Sí. Y eso es a lo que yo quisiera Hoy en día, regresar, por ejemplo, pues sí, ejemplo, el tema, yo disfruto, por ejemplo, muchísimo. No sabes cómo le estaba platicando el otro día. Estoy en un fantasy con puro paisano. Y que son en verdad los más cracks. O sea, es un Dynasty League que apenas está o sea, se acaba de crear. Pero literalmente, o sea, tenía cada güey, creo que 10 horas para. O sea, imagínate, lleva 2 semanas a la madre. Eso está loco. O sea, ya Hueva. 2 semanas. Sí. ¿Me entiendes? Para ir En el seleccionando draft, cada jugador. Güey, y no, o sea, no, pero ya, o sea, de que, güey, todo lo que ha pasado en estas 2 Alucina, semanas, güey. todavía ni empieza, güey. Sí, o El sea, todavía podcast ni pasado empezaba dice, puta madre, me agarraron a Mike Evans. Sí, o sea, güey, estuvimos 2 horas Sí, y güey. todavía no acababa una persona Güey, de su sigue. pick, güey, ¿sabes? Sí, es más, ahorita seguramente me va a llegar una notificación de que me va a tocar draftear. O sea, Me agarraron a Caffrey, bro. el Matze Bowl. O sea, Así se llama el grupo, claro. ¿entiendes? Entonces, sí, la verdad es que ese tipo de cuestiones y o sea, pues, güey, quinielas, fantasy, survivors, todo Pero eso, la fantasy verdad. a mí se me hace todavía más difícil. Mira, que pero meter te voy a un decir, puto no, parlay, güey. por Es eso, porque no. cabrón, güey. Y platicaban, me encantó lo que está diciendo. O sea, yo los primeros fantasies que entré, que fueron me clavé después de la autoridad, son de hace más de 20 años la liga que yo tengo. Madre. Y al principio no tenías los datos en tiempo real. O sea, no te decía cuántos puntos hacía. Yo, imagínate, me metía a ESPN o a cualquier herramienta e iba yo viendo cómo ibas te cuenta en medio tiempo. Manualmente. Bajaba los datos, los ponía en Excel, veía cómo era. Mi sistema para draftear no te avisaban cuáles eran los mejor rankeados y los peor rankeados y cuántos puntos hicieron el año pasado. Eso no estaba en el No sistema. existía, no Yo existía. bajaba información de los últimos 3 años de quarterbacks, de corredores, de receptores, Madre, hacía promedios güey. y sobre eso decidía en qué ronda valía la pena hacerlo. Todo eso
Hoy en día ya está establecido. Pero ya eso es tu hobby también. O sea, 100%, analizar, Manuel, yo no 100%. puedo, Eso es lo o que me sea, gusta. Pero ya está más desmenuzado hoy en Sí, día. sí, sí, O sea, ahorita ya, el autopic, si te quieres, güey. si nunca has jugado un fantasy, bueno, no, jamás te recomendaré porque parte del encanto de eso es escoger. Es escoger, es draftear. Claro. O sea, hay gente que disfruta más esta parte. O sea, literalmente por eso dura lo que dura. El organizador de este pedo, que es un paisano. ¿Cómo se llama el organizador? Ahorita te digo. Seguro lo Digo, nada conoces, más ya para se conocen saludarlo, estos o sea. güeyes. Pero está muy cabrón como, o sea, no sé si te has dado cuenta que la gente que es inteligente apostando también es inteligente como en la vida, en el business. Eso es lo que me mama las apuestas a pesar de todo Mira, eso. yo tengo una teoría y la comprobé un poco el otro día que fui con mi psiquiatra, güey. Me dice... ¿Ya vas al psiquiatra? Ya voy Bien, al psiquiatra. bien. O sea, Me- psiquiatra, no psicólogo. Fui al psicólogo, pero me dijo, yo creo que tienes TDA. Entonces necesito que psiquiatra. vayas al psiquiatra. Y evidentemente fui al psiquiatra y me dijo, pues no te he hecho el estudio, pero pues viendo cómo te comportas, pues yo digo que sí, ¿no? Y me platicaba que para empezar el TDA no se da en personas tontas. Aplausos por eso. Aplausos a mí. Y que las personas con TDA eran mucho más tendenciosas a desarrollar una adicción. Adicciones. Por lo que sea, ¿sabes? Y O evidentemente... sea, el pues, cigarro, las apuestas, lo que sea. Sí. Tiene que ver con la ansiedad. Exacto. Y algo que te da, como dices tú, tanta dopamina como las apuestas, pues para alguien con TDA, pues es algo... Sí, es una muy receta. Por eso también ¿sabes? hay mucho Tormenta. adicto al celular también por lo Exactamente. mismo. Cada like, si tú subes una foto, cada like, cada view, ese es parte de lo que yo dopamina, le he dicho a claro. Bauer, que no se fije tanto en lo que pasa en las Sí, redes. ese tipo de cosas. Porque es lo mismo. Si estás pendiente, ya hay un like, ya hay 2, ya hay 5, ya hay 7, es también. Son piquitos de dopamina y entonces No, y tu para arriba y cerebro, para abajo. por eso, pero tu cerebro dice, ya 7, quiero el 8, quiero el 9, y de repente no veo nada y entonces te entra el bajón. Tengo que hacer algo y tengo que hacer algo Exacto, más agresivo y tengo que hacer algo más pendejo y no jala. Bueno, pero déjenme regresar, perdón. WGN. el origen. Sí, qué pedos. Nos fuimos. O sea, imagínate, entonces, en Televisa, justo los amigos tenían partido los lunes y los sábados. El de ley era los sábados en la mañana y luego podías ver los lunes en la noche cuando no había NFL. Esos eran. Y por lo general en esos tiempos o cubrían mucho a los Yankees, básicamente por obvias razones, o los Dodgers porque era Fernando Valenzuela. Entonces... ¿qué es lo que pasa? Fast forward. No existía ESPN, también, o sea, les cuento. No teníamos esa facultad. Entonces, de repente, se abre ya canales ya más... Entra esta cadena un poquito más grande, digamos, de alternativas con Cablevisión. Y uno era el WGN. Y yo llegaba de la escuela, me encantaba el base. Y los Cubs, cada vez menos, pero era un equipo que jugaba muchísimo de día en Wrigley Field. Entonces, casi siempre a Eran las 3 de la malos, ¿no? tarde... Entonces, tenía la maldición. Malísimos. El que se acaba de morir, Ryan Sandberg, era, digamos que el mejor jugador durante muchos años en esa época. Pero realmente los Cubs era un equipo eran malo. America's Team. O sea, Sí. realmente, o sea, es más, cuando yo vivía en Chicago, se veía, o sea, es más, hay un anuncio que ustedes pueden buscar del juego de MLB que literalmente haz de cuenta que te muestra como, pues, o sea, como el overpass del metro de Chicago y un güey, o sea, y está la ciudad vuelta loca, están de que los puestos de hot dogs, pero así, güey, quemando la ciudad. O sea, los Cubs son campeones, bla, 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 pero en vivo. O sea, ¿lo ¿Cuándo estás viendo? quedaron campeones? No. No, Ah. 10 años Hipotético. antes. O sea, como un comercial, 10 años ok. antes. O sea, jamás no podías ni siquiera convivir. Por eso es que el anuncio es tan cabrón y tan padre. Porque literalmente corta el anuncio. Todo esto es, o sea, live action, o sea, real. Y corta y de repente ves al güey sentado en su departamento con el nuevo juego de MLB de que los Cubbies win. O sea, They Lo won, ganaste. pero they won, pero en el juego, ¿me entiendes? en tu Xbox. Entonces, imagínate ese pedo de, güey, en algún momento hay una, también véanlo en un 50 for 50, güey. No, que son los que, o 30 for 30 se llaman, ¿no? Que me maman esas madres de ESPN. Hay uno de Steve Bartman, que es cuando los Cubs estaban ya, o sea, 2003. contra los Marlins, güey. Y iban creo que ganando por 4 o 5 carreras. Ya estaban en la séptima, güey. Ya era el 7th Ya iban a ser stretch. campeones. Ya, güey. O sea, No, casi, con no, eso no. pasaban a la Serie Mundial Exacto. contra los Yankees. Estaban contra los Marlins. Exacto. Y el güey, hay un aficionado que le cambió la vida y literalmente se llama Catching Hell. Es un documental que se llama Catching Hell, o sea, agarrando el infierno, ¿no? Y tal cual habla de ese güey porque pues trata de meter en un, ya sabes, en un foul ball. Era un foul el ball güey y Moisés Salú iba Exacto. por ella y este güey mete la mano. Correcto. Y le quita el out. le quita el out. Entonces Y el güey después- hace mucho show y güey, la gente se empiesa a calentar, pero iban ganando como por Volvieron a 5. empatar, güey. Y entonces
como que reforzó mucho el tema del Billy Goat. De la maldición. Los ¿no? lovable Claro. losers. Ajá, y entonces empezó como de que un güey que entraba con su cabra Así en ¿cuál es los... su historia? Tú no la hayas Ajá. historia. Había un Pobre- güey que era un fanático de los Cubs y que podía entrar al estadio con la cabra. Y era su cabra, cabra. una cabra. Podías Exacto, llevar una animales cabra. al estadio. O sea, imagínate perro, 1900. 1930, güey. No, sé, 1906. 20. Una madre así, exacto. Podías llevar tu cabra al estadio. Ese güey Podías llevar entraba a tus con su animales. Y un día le dijeron, carnal, ya no puedes traer tu cabra. Y entonces se supone que había una maldición. Y él los maldijo a Ajá. partir de ese momento. Esa es la. Y esa se es la llamaba historia. Billy la cabra. Y luego, en no sé qué año, la gente loca, güey, por los Cubs. Dejaron, o sea, cabezas de cabras muertas, güey, afuera del estadio. Güey, no entiendes al nivel, sobre todo, en el fanatismo por los deportes, sobre todo en la ciudad de Chicago. O sea, y es así, o sea, realmente nunca se vivió con Jordan tanto como si hubiera sido, por ejemplo, los Cubs. O sea, la afición de Chicago es 100% beisbolera. Tú sabes cuál es la época, de verdad, ¿eh? Y te vas a clavar en los datos. El único momento en los últimos, creo que 50 o 60 años, en donde la población de Chicago ha crecido porcentualmente. Después de que quedaron los Cubs, o sea, si tú te vas 9 meses después de que quedaron campeones los Cubs, es el primer uptick en fertilidad que tiene Seguro. la ciudad. Es neto. O sea, te lo estoy diciendo, está Gran estudiado dato, y está O sea, la pues, gente cree que los Yankees y los Dodgers, pero en Estados Unidos, la afición de los Cubs es otro pedo. O sea, es y lo entonces- más- America's Team, como dices, Sí. son los Entonces Cubs. yo empecé a verlos, güey, en esa época y queriendo ver béisbol. Pues ya después llega ESPN y empieza a tener opciones, pero el equipo que podías ver recurrentemente eran los Cubs. Y eran tan malos que les agarras cariño. O sea, y así les empecé a ir yo. Y de pronto empiezan a tener temporadas buenas y la historia que les quería contar es Sammy Sosa. O sea, yo era un fan de Sammy Beyond. 1998, el año que tiene todo digamos, la batalla por romper el récord de home runs con Mark Maguire. En ese año, mi jefe tenía un hermano que en paz descanse en Montreal, todavía existían los Expos. Y íbamos en verano a verlos. Y cuando me dice mi papá, oye, vamos a ir en verano a Montreal, le digo, por favor, vamos a ver si hay juegos de los Cubs. Los quiero ir a ver. No los había visto yo en mi vida. Sí había ido a partidos de béis, sí habíamos tenido oportunidad en otras ciudades, pero nunca a Chicago. Y entonces le dije, güey, vamos a ver si se puede. Entonces, de repente, me dice mi jefe, ¿qué crees? Me meto ya a revisar. Y sí, resulta que los Cubs en verano les tocaba jugar contra Montreal en Montreal. Entonces le digo, sí, podemos cuadrar las fechas, me encantaría. Mi jefe hace que eso suceda. Y cuando vamos, me dice, oye, ya abre la serie, ¿dónde te quieres sentar? Y yo, O sea, no había asientos, ¿o qué? no, Llegabas y te no, sentabas. por zona, Ok. para ver en dónde comprábamos. Ok. Y yo le digo right field bleachers, porque era donde estaba jugando Sammy Sosa, el right fielder. Entonces me siento en la primera fila de los bleachers con mi jefe y uno de mis hermanos. Y ahí me ves, ya sabes, de chavillo. Llevé tenía yo creo que, ponle como 16, 17 años. Me llevo mi guante al estadio y le empiezo a gritar, Sammy, Sammy, Sammy. Todo el partido, grítele, grítele, grítele. De repente se voltea y me hace así. Y la siguiente vez que le llega un fly ball, Te la- la cacha y llega y me la lanza en corto. Entonces tengo mi pelota del 98 bueno, que me la lanzó Sammy Sosa. Esas son Gracias. historias. Esas son- Sí. La realidad es que esas son historias. O sea, y justo son historias de este pedo, ¿no? O sea, y en verdad es muy curioso y muy cabrón como, pues, a un güey en México, todo este pedo y los Para deportes. llegar a Montreal. Por eso es que se combinan dos factores increíbles. Se combina ese tema que hablamos de la dopamina, tal, ¿no? Y se combina también una afición nata que tenemos en general Por el deporte, sí. por los Ahora, mexicanos y demás. En ese viaje, déjame contarles un juego de apuesta que ese tipo de cosas me parecen espectaculares. Que lo vi no en el estadio de los Cubs, lo vi en el ya defunto Yankee Stadium. O sea, de Montreal bajamos después. Fuimos a ver un partido de los Yankees y algo que me encantó es que me encontré unos güeyes. Imagínate 4 cuates como nosotros, vamos a ver un partido de béis. Antes de que arranque el partido, agarran un vaso y cada quien pone $1 en el vaso. Echan unos numeritos y ya te cuenta que te toca a ti. Entonces tienes el vaso y va el primer at-bat. Entonces tú le metes $1 adicional a ese vasito. Si pegaba hit el jugador, te sacabas todo y volvían a poner $1 cada quien. Si no, ya te lo pasaba a ti, Bauer, y ponías otro $1.
Y entonces, ya cuando alguien pegaba hits acá y otra vez sacaban $1 y lo ponen, y con eso que se invitan la chela, con eso. Está bueno. Eso para mí. Está Pero es bueno. que eso para mí es la base. Entonces, Déjalo perder $10. se echaban, pues hazte cuenta, ya De 100. todos los outs del partido, pues ya súper la divertido. conozco. Ya los 54 outs estás jugando, estás con ese rollo, pero sí, pero era de $1, era tranquilo. Sí, entonces, no beater, ¿no? Juego de no beater, güey. pero el tema es que se van juntando. Ya si tienes todo, ya lo divides. Pero esto está increíble porque son los cuates viendo el partido y estás Está viendo a todos cagado, los que está baten y no cagado. importa quién sea. Y tú le estás echando, uno le está echando porras a que pegue hit, el otro dice ojalá y lo ponche para que yo me lo lleve. Está divertidísimo. Y eso sí está padre jugarlo. Eso está divertido, eso está entretenido. eso está cagado. Eso no es no te genera ningún tipo de adicción. A eso hay que clavarse. 100%. A ver, si somos también aficionados al deporte, por eso somos apostadores, ¿cómo están con las supersticiones? ¿Ustedes creen en ese pedo? Tipo, ya sé que me dicen en Twitter que soy un salado y así, pero güey, a veces que me la creo, güey. O sea, ayer tenía 4 jugadas que me gustaban. Metí 3 y la que no metí se cobró y todas las demás no se cobraron, güey. O sea, ya no sé qué A pedo, ver, güey. O sea, sí es mucho mame, pero yo sí lo he platicado con varios amigos que te siguen y es como de, güey, ¿y si hoy intentamos todo a la contra? O sea, todo lo que ponga Bauer, contra. Chingue Face su madre. value, ¿no? O sea, Yo creo que sí puede funcionar bastante. ¿Sabes qué creo que está pasando contigo, Bauer? se está metiendo en mi mente de la gente, ¿no? No creo que la gente, te voy a decir qué pasó. Yo creo que muchos tipsters, a los que no les caes tan bien, ya hicieron un muñequito vudú. Y entonces ahí te tienen. Cada que dices algo, güey, le pica. Entonces creo que ese es tu pedo. Desde que me cambié a la América no gané una puta final, güey. Ajá. Tricampeón, güey. Se cambia a la América. Adiós. ¿cómo funciona eso? ¿Cómo te cambias? Ah, me cambié al Cruz en la América. Bueno, es que... ¿Cómo, güey? No, no Al hagas Alvarito eso. Morales, güey. No, No, sí no pasa, digas sí eso, pasa, ¿eh? sí pasa. Yo en este momento estoy considerando seriamente cambiar de equipo en fútbol americano. Ya Bueno, me no quieres ser cambiar. cowboy. ¿A quién le vas? Dejar mi ¿Eres- equipo, nada más. ¿Quieres cowboy? Soy cowboy. Hay Híjole. argumentos para hacerlo. O sea, Hay no me argumentos, no me güey. cambiaría, pero ya Solo estoy, dejaría de muy apoyarlo. cerca de Claro. cada año decir, ya me gustas, es que 30 años de un mal Siguiendo. dueño, con Sí. malas condiciones, con mal todo. Además, te das cuenta de la serie de malas decisiones consecutivas y dices, ya basta. Sí, es O sea, una tras otra. Lo dijo tras Denzel otra, Washington, tras que otra. ese güey nada más está intentando hacer barro, le vale madre la afición de los Cowboys. Pues sí, yo también lo creo. ¿Tú a quién le vas? Yo le voy a los Pats. Pero honestamente, y a ver, le sigo yendo, O sea, y ahora pues, también... No, te va a viene tocar, esta te va a tocar ahora una más. época mala. Y yo cuando pasó la de los 90s dije, ok, voy a aguantar vara un rato. Sí, Un claro. rato. Oye, pero ya estiraste la liga lo más que pudiste. A ver, el equipo al que realmente sí es, o sea, de mis amores, son los Pumas. O sea, De crecí, verdad, güey. la neta. Pero no sí, le metes, Sí, sí. la neta. O sea, la neta, o sea, es un tema, haz de cuenta, como tú, tu anécdota, tal. Para mí era con mi papá. O sea, mi papá estudió en la UNAM. Super Puma, obviamente. O sea, y yo tengo recuerdos padres. A ver, mi papá sí digo, Sí, pero por una historia, no por tengo, amor a los no, Pumas. tengo no creas recuerdos que obviamente equipazo. muy padres de ir con mi papá al estadio, ¿me entiendes? O sea, muchos, o sea, y obviamente le agarré un cariño especial y me tocó obviamente el nacimiento de la Rebel. Que ustedes, Ok. no sé si, bueno, ustedes muy probablemente Sí, no sí, les sí, tocó, sí, la pero no les conozco. tocó el duro. O sea, realmente cuando la Rebel se trajo todo este tema de, pues, de ser una barra, pues, o sea, en verdad eran unos... O sea, yo lo veía y decía, puta, es que yo quiero estar ahí, güey. O sea, yo los veía desde enfrente, porque yo me sentaba enfrente, pero yo decía, yo quiero estar ahí, ¿no? Echando desmadre. Entonces, Corrígeme si estoy mal, estaba Bruno Marión y era cuando... No, yo te estoy hablando mucho unos antes. años antes. No, yo te estoy hablando. A ver, yo te estoy hablando que yo lo voy a Pumas ¿Quién? desde, ¿Quién güey. estaban? Palencia, ¿no? No mames, no. Ignacio Escoco, la momia Lemos. no, o sea, bueno, güey. sí. ¿Entiendes? O sea, mucho Pero más. A ti no te Perdón, tocó el Tuca de perdón, jugador. No, pero o sí. sea, a mí sí me tocó padecer el golazo del Tuca como aficionado a la América en la final de finales de los 80s. Cagajo. Ese a mí ya me tocó verlo. Sí. Pero bueno, hace poco yo también les decía, oye, ¿qué pedo? O sea, en este punto creo que le voy más a Pumas por la Rebel, güey, que por Pumas. ¿Entiendes? O sea, la realidad es que ya también, o sea, es un sinfín de malas decisiones, Y ahorita la verdad es que con la llegada de Efraín me siento súper feliz, contento, porque siento que se está retomando la esencia de Pumas, que siempre fue jugar con garra, jugar con huevos. Cantera, no necesitas pelotas. nombres, no necesitas nada. Era Sí, como sí. una identidad, un arraigo con el equipo, con la Te universidad. tengo una con- mala noticia. ¿Qué? Va a durar poco Seguramente. porque estas instituciones no están siendo... Entonces, como que dicen, sí, quiero regresar y vamos a las raíces, vamos a verlo y después de un año se cansan del tema. O si no, los resultados. Es que estamos viviendo una época como de
Cortoplacista. resultados. Sí, cortoplacista. Sí. Y si no da resultados en, 3 meses, bye, ¿no? Es que Pero también por el tema de cuánto se gasta hoy en día, ¿no? En tema de fichajes, en tema de esto, el otro, pues si quieres un resultado inmediato. Pero no, todo tiene que ser un proyecto. No, me queda claro. ¿Qué en la o sea, digo, fuera, volviendo a las apuestas, no, nada se puede ganar o perder tan rápido como una apuesta. Un negocio, un equipo, un lo que sea, en 3 meses, no. Digo, sí puedes ver señales muy claras de que algo va por un rumbo terrible o no, pero terrible tendría que ser catastrófico, tendrías que tener un cuate peleado con todos los jugadores, tendrías que ver que, no sé, le mentó la madre a la afición en el entrenador para que tomes una decisión drástica. Si no, tienes que dejar que las cosas maduren. Y el tema es que los dueños y la presión del público no dejan que las cosas maduren. Me encanta cómo dicen, pierden 2 partidos un equipo. Crisis en el América. Ajá, ¡Ey, ajá. no mames! Sí. Eso sí. Son 2 partidos. Tranquilos. Pero sí hay crisis, hijos de su puta madre. Crisis para todos los apostadores. Oigan, y hablando de esto, que justo, o sea, cuando está mencionando Jack, fuera de cámara estábamos platicando del tema de platicar de las apuestas futuras de NFL. Ah, Que sí. siento que ahorita justo como que la plática medio que nos llevó ahí un poco del tema de resultados y a largo plazo y demás, y que las inversiones en teoría deben de ser pues, a largo plazo. Yo sí, por ejemplo, en el tema de futuras y apuestas en NFL, yo ¿No te gustan? ahí sí yo tengo una excepción a la regla. Yo a mí no me gusta hacer ese tipo de apuestas. El motivo principal es, imagínate que tienes un bank, ya hablamos de la división de bank, de lo que a mí me gusta, de designar un monto y dividirlo en 30. pongan atención. En Y así 30 tener 30 unidades, ¿no? Que te pones a pensar y juegas una diario, tienes para jugar un mes, ¿no? Entonces, imagínate que vas a destinar 1, 2, 3, 4 de tus unidades a una apuesta que si bien te vas a acabar cobrando en enero, ¿me entiendes? En enero. Entonces, Si cobras, güey. Si no Es que te voy a decir por qué. Te voy a decir cuál es la diferencia, que me encanta que lo planteen, ¿eh? Porque, digo, definitivamente, si vas a jugar seguido, que no es mi recomendación de nuevo, No vale la pena tener un bank, vale la pena establecer unidades y todo. La manera en la que yo lo llevo, que es mucho más campechana. Sí, y ¿cuál va a ojo, ser tu estrategia siempre en NFL, güey? es que sí, acuérdate que yo soy de entretenimiento, vago. Entonces, Pero de traes una entrada, estrategia. no te me vayas, es que no te vayas de estrategia. Yo no soy tu go-to para estrategia de eso. O Pero sea, vas a venir a echar los parlays con te nosotros, voy a dar papi. picks, te voy a Vamos dar pegar un parlays, parlay. voy a jugar, pero no es estratégico. Donde sí te digo, es justo. Oye, a mí me pasa al revés. Si puedo jugarme algo que ya decidí que voy a destinar a eso, yo no voy a jugar 30 puestos en la semana. O sea, eso no soy yo. Entonces, prefiero al revés. Si me voy a meter, imagínate que voy a jugar 3-4 mil pesos en apuestas del NFL en la temporada. La temporada. Prefiero jugarlas en futuras. Y sudarlo toda Entre la que temporada. tengan buenas pagas o no, y me dura el juego 6 meses. técnicamente Entonces, te dura. digo, Bajo esa- ¿en bajo dónde esa- juego más? Pues como si juego mi fantasy y si tiene un Sí. riff está ahí, juego quiniela, Correcto. si tiene un riff ahí. Entonces yo con eso estoy más que No, satisfecho. o sea, sí, bueno, yo lo menciono para la gente que pues sí de acuerdo, traemos acción el diaria. que va a jugar diferente. Pero no vas a meter tu parlay el domingo, todos los domingos. Sí voy a meter parlays, papi, pero no es un... Por mí, güey, por mí. Güey, si juegas un parlay cada semana no es estratégico. Que quede claro. Es diversión, Sí, no te es vas a estrategia, rifar, no, vas a eso sí. jugar, no es. Si me dijeras, oye, no, ¿qué son crees? 4. Encontré un Cada trend fin. y siempre que hay bajas de 49 y medio, voy a jugar las altas por esto y lo voy a jugar sistemáticamente. Eso Eso te ya diría, es una es un metodología, un sistema sistema. metodológico. No estoy ahí, Bauer. Oye, pero a ver, a NFL, creo que ahorita, güey, todos estamos bien pinches chorizos del NFL. O sea, ¿qué estrategias toman ahí? Siento que también es mucho de Monday nights, Thursday nights, Correcto. Sunday, pues ya Esas son sabemos que las- es una cartelera a mí, enorme. a mí me gusta enfocarme mucho en esos juegos que son de gran volumen, porque sabes que de entrada, o sea, la mayoría de las personas se van a ir por el favorito. Y la verdad es que la gente también tiene como unas ganas de ver anotaciones y demás. La apuesta menos sharp del universo son los overs. O sea, La menos sharp. Sé que se da mucho por ejemplo, en fútbol, que la gente le mama jugar over de corners y bla, bla, bla. Pero la realidad es que los deportes están más enfocados a los unders. O sea, y por lo menos las apuestas deportivas y la O sea, connotación. ¿crees que directa. históricamente en todos los deportes y partidos hay más unders que overs? Imagínate, yo tenía un amigo que es un conocido, es uno de los jugadores de póker más importantes del país. Y ese güey, junto con otro amigo, se llama Ángel Guillén, es muy famoso, es conocido. Ok, poco. Ese güey me platicaba que tenía un sistema Saludos, con un compadre. cuate donde jugaban literalmente. El de la Liga MX, el 0-0. 0-0. Lo suspendieron por ese pedo, güey. O sea, ya. O sea, el ya- Liga MX todos sus partidos 0-0. Sí. Y pagaba de que más 400. Se más- hicieron, güey, no sabes la cantidad de billete que hicieron. O sea, Pero no en Mega parlay, marcador secas. exacto. Puro Seca marcador 0-0. No sabes la cantidad de billete que hicieron. Y de hecho, por mucho tiempo no podías apostar a ese resultado. O sea, por mucho tiempo.
Ahora, obviamente, ya con un mercado mucho más globalizado y demás, con donde el volumen no está muy concentrado, obviamente, pues ya el casino te puede ofrecer ese tipo de líneas, ¿entiendes? Pero sí, ellos hace muchos años y se canceló. Era el único resultado que no podías apostar. Y yo te diría, ya también hay una diferencia, por ejemplo, en fútbol muy importante respecto a cómo han promovido que sí exista más espectáculo y más cantidad de goles respecto a lo que era, a lo mejor si tú te clavas en estadísticas, vamos a pensar de los 90s o de los 2000 inicios, vas a encontrar que la preponderancia de las bajas de 2.5 era brutal. Cosa que cada vez sucede menos. Ya tienes mucho más, mucho más campechano el tema y también han, de alguna manera, las casas de apuestas sofisticado el tema con los momios. Entonces, cuánto te pagan las altas y cuánto te pagan las bajas en función de cómo está el partido. Si ya se van hasta 3.5 goles o no, qué razones existen para eso, pues es un poquito y en respuesta a eso. Esos mercados de mucho volumen siempre te va a convenir jugar bajas. O sea, casi que de manera sistemática, güey. Jugar bajas y jugarle o sea, si es visiting dog, ahí, o sea, colócate con esa línea. Ya no te voy a decir juega los money line, pero sí juega los más 6.5, sí juega los más 2.5, o sea, sí juégalos. Pero vas a intentar pegar un parlay chingón, ¿o no? A ver, o sea, es que nada más deportiva, güey. La NFL pasa muy rápido. A ver, Rodo, lo que queremos saber es mucho choro. ¿Vas a meter parlay o no? A lo que voy es... Güey, no sabes cómo me dijeron en un chat que tengo de un chingo de apostadores y demás que me siguen y demás, y que les dije, me dijo, güey, está cagadísimo el podcast porque tú estabas platicando no sé qué y estos güeyes nada más querían... No, pues quieren que les des un parlay, güey. No, pero yo estoy aquí aprendiendo. Y yo así de, güey, O sea, no mames. sí. Mucha info. ¿Por qué vas a apostar? Yo te voy a decir en qué sí me animaría y te diría que juegues que te vas a divertir, va, güey. ¿Cuál? Los parlays, ármalos, digo, ya para tu nivel de... O sea, si son 15 semanas, vamos a tener nuestras derechas, nuestro Va, Excel. pero para tu nivel cada semana es intentar pegar un millonario, ¿sabes? De acuerdo, pero si quieres pegar un millonario, Una semana, hazlo con teasers, güey. Ok, teasers. Ándale. Hazlo con teasers. Juega teasers. Ándale, Es el único escenario. Y yo Vamos, te voy a decir, ¿qué es un ayudarte. teaser, güey? ¿Qué es un teaser? un teaser es una apuesta donde esencialmente estás comprando más puntos en tu handicap. Los teasers van entre 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos. Los básicos de NFL son 6, 6.5 y 7. Exacto. Pero hay de todo hoy en día. Y tienes que meterlo con... o sea, se cuenta, digo, como normalmente existía un teaser normal para que lo puedas jugar, el básico era de 6, 6.5, 7, y eso era menos 110, menos 120, menos 130, o sea, el costo subía. Ok. Y está en función, tenés que hacer por lo menos 2 equipos. O sea, no era un handicap aislado. Entonces, Recomendación era para- 6 y 6 en cualquier caso. Entonces, hazte cuenta, si te cuentas una línea de 49.5, que te encantan las bajas, pero te quieres cubrir, te vas a 55.5. Yo- Y lo mezclas con un equipo que a lo mejor justo estaba en alguno de los números que no te encantaba. Te lo traes en más 2.5, Entonces, se subirle convierte un en poco más más al Mi 8.5. recomendación contigo, Bauer, sí va a ser la siguiente. A ver, Para la primera. teasers, Ajá. limítalos a líneas nada más, jamás totales. O sea, matemáticamente es una pendejada. Handicaps de equipos. Imagínate lo que representa un aumento de 5 o 6 puntos en una línea de 50. Pero lo que significa en 5 o 6 puntos en una línea de handicap, 3. pues, güey, es abismal. Se juega, Entonces, sí, totales nunca los consideres en teasers. Aprendan mucho del no señor. totales. Teasers jamás. Gran enseñanza. Unos Segundo, aplausos para el señor. Segundo, porque sabe. Pero urgentes. trata siempre de cruzar por lo menos 2 números mágicos con tu número. Es decir, si por ahí te encuentras con un más 6.5 y te compras un 6.5, 7, o sea, 6.5, yo te recomendaría que compres el 7 porque estás cruzando el 10, que el 10 Ok. es un número mágico, y estarías cruzando el 13. Gracias. ¿no? Está- Ok, Gracias. ok, Son 2 ok. números. Matemáticas, cabrón. Entonces, ¿Sí saben por qué se agradece o no? ¿por qué el 13? Sí. ¿De la suerte? ¿O de la No. mala suerte? Tú sí deberías No, de porque saber, es Magic ¿no? Number también el 13, ¿no? sí, sí. Porque entre más me la mamas, más me crees. Sabía que iba a salir Siempre que una mamá. escuchaste- Hasta que me quedé así. Yo te vi dudando sin decir el número y dije, tú sí vas a saber el agradecimiento, pero no. Y también otra, nunca Wow. compres puntos para cruzar la línea del 0. O sea, imagínate que tienes un 0, güey, y tienes a lo mejor un menos 5. Jamás utilices los teasers para convertir ese menos 5 en un más 2. En un más medio. No te sirve de absolutamente nada. Son como las únicas recomendaciones que yo tengo para la gente en general de los teasers. Traten siempre de enfocarse en compra de puntos en cada lado. No lo hagan en totales. De hacerlo, traten de cruzar por lo menos 2 números mágicos que son 3, 7, sus respectivas combinaciones entre 13, sí y múltiplos 17 también. Gracias, también. Bauer. No mames, Y güey. no- Siempre caigo en esas mamadas, güey. Y no Para cruces que el vean que cero. no solo somos cero no. podcast de Cero. apuesta. Si de repente, por ejemplo, ves un También no de sé, albures. Philly, o sea, bueno,
ves a los Eagles en -3, güey, no trates de utilizar el teaser para convertirlo en un +4. Nunca lo hagas. No. Nunca lo hagas. Es mucho mejor comprarlo del mismo lado del underdog, en ese caso. Correcto. O sea, si encontrabas a Filadelfia en -3, en vez de irte a Filadelfia +3 o +4, agárrate al underdog en +9. Y conviértelo en +10, por lo menos. Exacto. Entonces, pero sí, son apuestas que en verdad en americano empiezan a cobrar relevancia. Los teasers también están disponibles en básquet. En básquet es una pendejada utilizarlos. O sea, Porque más bien en imagínate, NFL. El teaser es En básquet son la base, justo como decía, es de 4, 4.5 y 5. Claro, lo que decía. O sea, por ejemplo, los teasers van desde 4 hasta... Y he visto unos que son hasta super No, teaser ya le meten a 14. o sea, ya se han vuelto locos. Que yo sí he visto un par de tipsters que suben esas mamadas de super teaser de +14 puntos y mamás así, que en verdad ahí sí es una pendejada. Porque lo que estás... O sea, estás comprando una apuesta carísima. O sea, matemáticamente no hace nada de sentido. Nada de sentido. Y en básquetbol también, si los llegas a ver los teasers, aléjate, güey. O sea, Aléjate. no, güey, imagínate. Es que al final del día es un tema matemático y numérico. O sea, si en los totales de NFL, que son de 40 y tantos y demás, 5 o 6 puntos te saben a caldo, güey. Ahora imagínate en una línea de 220. 4 en una de 220. O sea, Claro, güey. ¿me entiendes? O sea, no es nada. A ver, pero Rodo, tú dijiste que una de las cosas más importantes del pasado era ser honesto contigo mismo. Ok. ¿Me estás diciendo que no vas a meter un parlay mamador cada semana de NFL, güey? Te lo prometo que si este pedo sí sigue, lo voy a hacer. sí voy a compartir un par de O sea, ¿me parlays. estás diciendo que si nos juntamos los 4 cada semana a armar un mamaley, no lo vamos a pegar? Claro, hermano. No, yo O sea, creo lo que te Yo quiero fui a decir la es escuela que para esto, si güey. nos juntamos, nos vamos a divertir, los vamos Correcto. a gozar. Seguramente vamos a Y pegar ese alguno. es el resultado sí. final. Exacto. O sea, A ver, y si dinos, ganamos pura buena lana vibra, en el chat. camino, Nos vamos a Las Vegas, bro. pero tú a así duplicar. sí, A perderlo. Pero Sí. las risas ayudan. 100%. Sí, pero sí obviamente se puede hacer. vamos a gastar en ir a Mira, ver. sí se puede hacer. Algo que podemos hacer como cagado y así como, a ver, yo siempre voy a seguir diciendo que no es una apuesta correcta, el tema de los parlays, pero por un tema divertido y para un tema también obviamente de tu audiencia y demás, lo que la gente yo les voy a decir, agarren las derechas y jueguen las derechas. Exacto, Pero si yo lo lo voy a quieren, meter en si parlay. podemos hacer eso nada más como por la anécdota, ¿no? Exacto, o sea, güey. tú arrojarías un pick de la semana, tú otro, le damos la Ándale. contra. Sí, y vamos ahí viendo y el que va fallando un castiguito, algo así. El O sea, castigo entre nosotros, Ahí te valen al que los pegue pastelazos, sería me bueno. maman los pasteles, un pastelazo aquí. Mira, Jack, fallas tu pick de la semana. Imagínate. Si los Cowboys el tiran el lunes primero. viene y nos das Seattle más 6.5, como dices. Y que pierdan por 7, llega el viernes, pastelazo. Yo honestamente yo estoy más emocionado no por el regreso del NFL, sino por el regreso del fútbol colegial. Ese realmente oye, ¿qué es pedo mi con pasión. eso? A ver, Hay ¿es mucha un gente colegial? que ya me Es- eché el de Johnny Manziel. Está No mames. Wow. ¿Cambió tu vida o no? Cambió mi vida, güey. O sea, ya quiero vender autógrafos. ¿Ya quieres ¿Cómo le llamarte hago? Johnny? ¿Cómo Sí, le hago? literal. Yo lo que les puedo decir, Ya o Síguete haciendo famoso. sea, lo que les puedo decir del colegial. Vuélvete menos malo en golf y a lo mejor. ¿Qué me sabes o qué? Malo en golf ya somos, güey. O sea, lo que les puedo decir del colegial, Del es que colegial, hay ajá. 70 conferencias distintas. Bueno, no Un 70. verbo de son equipos, güey. 40. Y obviamente las principales hay 4 o 5. Pero la realidad es que el volumen de juego que tienes tú en el americano no lo puedes, o sea, igualar en NFL. Hay un apostador profesional que yo lo sigo y lo admiro muchísimo, que se llama Spanky. Lo pueden buscar Spanky. en Twitter o en X como Spanky. Ajá, yo lo sigo mucho y tiene un podcast que se llama... ahorita se me acaba de olvidar, pero es un podcast que la verdad yo seguía religiosamente por escucharlo y la verdad es que ese güey jamás te va a dar un pick, jamás. Ese güey lo que hacía era que invitaba como a gente, creadores de línea de Las Vegas, como Jimmy Vaccaro, como todos estos güeyes que literalmente eran los que desarrollaron los casinos en Las Vegas. Como Se los llama conocemos. Be Better Betters, así se llama el podcast. Be Betters. Be Better Betters. O sea, conviértete en un mejor apostador. Sean mejores Y son apostadores. pláticas tal cual de cómo funcionaban los casinos, de qué es el VIG, ¿no? ¿Qué es el juice? O sea, el VIG es obviamente ese impuesto que tú estás pagando en el -110, por ejemplo. Ok. Que es, ¿no? O sea, todo ese tipo, cómo es que se creó Son el VIG, demasiadas de dónde cosas. salió. Se los recomiendo muchísimo. Bueno, este güey sí te dice que la gente que se jacta de ser un tipster o un apostador ganador en la NFL es un apostador mediocre. ¿Por qué? Porque si te fijas, o sea, digamos que el sample size es muy corto. O sea, realmente estás hablando de que son, ¿qué? ¿14 semanas en la NFL? 14. Y son- 18. Bueno, Ah, ya son 18, sí. pero a lo que voy es... 18 más playoffs. semanas para pegar un Para lo que parlay. voy es,
Sí, y los Sí, pero equipos son 30 y... hay 32 equipos. Exacto. Cuando no descansa nadie son 16 partidos. En comparación Correcto. es un número Son mucho más bajo que los Exacto. Y en el otro realmente es donde genuinamente se separan, digamos, los apostadores verdaderos. Si tú tienes una temporada, por ejemplo, de NBA, básquetbol colegial o americano colegial positiva, en verdad ya te puedes considerar un apostador rentable y un apostador genuinamente ganador. Ese es sería como si tú te quieres poner a prueba a ti mismo, concéntrate en una de estas 3 ligas que te estoy diciendo. O sea, bueno, puede ser MLB, Yo puede diría ser MLB NBA. antes que- La Liga MX no, ¿verdad? No. Ascenso tampoco, ¿ah? MLB, NBA, básquet colegial y americano colegial. Expansión, papi, expansión, por favor. Por el volumen y la cantidad Claro. de juegos que hay al año. Y si tú al término de esa temporada dices, salí arriba, güey, en verdad felicítate porque eres un apostador que eres el 1% del planeta. 100%. Así te lo pongo. 1%. Sí, si no es que menos. Güey, y de hecho eso que dices siento que es muy clave. O sea, hay deportes que son de tú contra ti, como el golf. Hay deportes como el fútbol, que es un equipo. Siento que justo la apuesta es algo de tú mismo, güey. O sea, porque... Pero no es siento un deporte, güey. Güey, please, pónganme Por favor. las apuestas de las Olimpiadas a la verga, güey. Porque si es un deporte iban a ver mis canas, cabrón. Pero... O sea, sí te creo que sudas un Pero chingo es una tú. batalla interna, güey. De ser honesto O sea, contigo sí. mismo. No, como y de dices. ver cómo vas. Eso está... O sea, si te gusta, Porque está siento que la increíble. banda que pega para mamarlo en ex, ¿sabes? Es la que, pues como tú dices, es un apostador mediocre. es que- Una que tú mismo puedas tener y decir, güey, a final de temporada fui redituable, aplausos a mí mismo. O es sea, yo te diferente. digo, yo vuelvo al punto. ¿Qué me gusta? O sea, imagínate, ¿sabes qué tipo de cosas me gustaría que hagamos pensando en lo que decías? Digo, y de nuevo, en el plano de qué sí me gustaría hacer. Imagínate que agarremos a los 32 equipos de la NFL, los metemos en en una... Sí, o sea, para o sea, sacar- una tómbola Ajá. y sacamos equipos y con los que te toques con los que estás jugando a campeón y entonces haces una polla y estás jugando, entonces ya estás viendo, ay, ¿quién trae 3 equipos que van para campeón? Yo traigo 2, yo traigo 1. Armas Yo una le entro. quiniela del Super Bowl o una quiniela, ya sabes que vas viendo cómo va todo el año. Esas cosas Eso está yo chido. jalo. Oye, ¿quieres armar un parlay entre nuestros 4 picks? Jalo. A ver, danos tus Oye, apuestas ¿vas a jugar futuras, cada güey. semana? Bueno, Traes apuestas futuras, ¿no? Trajiste de tu tarea, papá. no, not really. O más o menos. Más o O menos. sea, ¿tienes algo así en la mira que Póngale podamos hablar de cero, profe. apuestas No futuras? trajo su tarea. Necesitaría que me ayudes con las líneas de tu O casino. sea, ¿qué de les confianza. gusta, güey? ¿Qué les gusta de... O sea, hemos dicho campeón. Por ejemplo, me gusta jugar, pero de nuevo, ¿En qué jugaría? Jugaría algunos equipos con totales de ganados De y ganados. perdidos. Over under wins. Pero de nuevo, Ok. si usted juega con un bank determinado y juega seguido, la recomendación de Rodo es la correcta. No hace sentido porque la paga es 1-1, si es que te va bien, y esa paga de 1-1 tanto tiempo no vale la pena. Claro. Si es porque lo quieres guardar y que te sepa toda la temporada, a menos de Mira, que aquí hay se un quiebre el mercado, quarterback de titular, no jala. Estas Te voy a decir apuestas cuál. A ver, futuras. Te voy los a decir Steelers. Dime los Steelers over-under wins. Ok. Y Over-under wins de los Steelers me gusta. ¿Tú crees que sea una temporada buena para Rodgers? No me voy a clavar en Rodgers. Rodgers es lo de menos La para los defensiva, Steelers. Es la defensiva de Mike Más de Tomlin. 8.5 victorias. Juégala de los Steelers. siempre al over. Siempre a 9 victorias de Esa los sería tu Steelers. A recomendación. ver, Mike Tomlin no ha tenido una temporada de menos de 500 en su vida. Y ya no puedes tener 500 porque o acabas positivo o acabas negativo desde que son 17. O sea, son 18 semanas, pero juegas 17. Si me pones la línea en 8.5 de los Steelers, lo tomo toda la vida. Ponme a Mason Rudolph, ponme a Aaron Rodgers, ponme al que quieras en ese 9 equipo. victorias, ok. Tú Me gusta. chécate el dato. Mike Tomlin tiene más de 20 años, según yo, y no ha tenido una temporada de menos de 500. Ese dato yo- Tómalo el día que quieras. Yo no lo sabía. A ver, yo les voy a decir un mercado chingón. A Buen ver, dato. les voy a decir los top 5 equipos que están favoritos para ganar el Super Bowl. Quiero que escoja cada quien 2. Porque si le metes a 2, No, vas a tener que ampliarlo a 10, güey, para que pueda... De acuerdo, para o que sea, juguemos. ¿crees que no estén? A ver, bueno, te voy a decir. El favorito campeón, ¿escucha? El favorito campeón, Ravens más 550. Luego los Buffalo Bills más 600. Los Eagles, los Chiefs, los Lions, Commanders, Packers, Rams, Niners y Bengals. Bengals más 1900. Si le metes a 2, quien sea de esos, campeón, con que uno quede campeón, sales arriba. Está buena, güey. Y se me hace raro que Ravens, creo que estaba favorito Chiefs hace no mucho, Han estado Y ahora jugando Ravens con más el ¿Dónde tema. estás revisando eso? en BetVIP. Más Ok. 550 Lo puedo el ver. favorito. Claramente en Medvedev. Mientras, Claro, papi. mientras Con el estamos tío. hablando de BetVIP, no que esté mal, pero otro de los tips que les voy a dejar para que platiquemos es justo, si ya vas a ser un jugador recurrente, yo te recomendaría que tengas más de una casa de Claro, apuestas claro. y siempre fíjate en los momios, porque a fin de Compares cuentas momios.
te hace diferencia de un menos 110 a un menos 105, un menos 120. Si ya vas a estar jugando recurrente, ten mucho cuidado porque a la hora de la hora es un juego numérico y sí te hace diferencia. 5 o 10 centavos a la larga. A lo mejor en una apuesta No lo individual no lo ves. Pero a la larga, y sí, sobre todo, como dice Jack, es uno de los mejores ejemplos. Una vez más, es una recomendación que siempre he dado yo en Twitter. A eso se le conoce como, o sea, es line shopping, tal cual. Tener 4 o 5 casas de apuestas distintos, a lo mejor una en otro país, como puede ser Estados Unidos, a lo mejor abrir una que es Pinnacle, que para mí es literalmente el La mejor. Pinnacle de, o sea, ¿Ese es mundial? una disculpa a No hay pedo, porque aquí hablamos de todo. Pero No escuchen, tápense los pero oídos. para mí malditos. Pinnacle es literalmente el Pinnacle de las apuestas deportivas. Y justo es un casino originador de línea para mercados americanos. Hay casinos que hacen sus propias líneas. Hay güey. casinos, por ejemplo, B365 consume las líneas Las de líneas de Pinnacle. 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 Verga. Entonces, o de Caesars actualmente, la verdad es que desconozco, pero en algún momento Pinnacle era como literalmente el Pinnacle de las apuestas deportivas, de los books de apuestas deportivas. Entonces, Verga, esa recomendación es excelente, la verdad. No la había dejado por aquí, pero honestamente es de las cosas que más les puedo recomendar yo, que tengan, como dicen, o sea, que estés verificado en a lo mejor 3 o 4 3, 4, y sí, que sí, busques. sí. Y a lo mejor esa diferencia de 5 centavos, 10 centavos, te lo prometo que a la larga, después de 1,000 apuestas, 2,000 apuestas, te va a hacer la diferencia realmente entre ser un Los apostador pesos. rentable o no. ¿O no? Y yo vuelvo al punto, no apuestes 1000 veces ni 2000. Si ya estás jugando en ping pong, no nada más en Rusia, también en mexicano, estás equivocado. Sí, ya ¿no? too much, ¿no? Si estás jugando badminton femenil vietnamita, Malo, malo. retírate. Híjole, A ver. ¿qué crees? Que yo una vez me piqué, un día me piqué cañón. No sé si ya están Qué bueno todos que ya los fuiste al deportes. psiquiatra, güey. Sí, es lo que le digo. No le digas a tu psiquiatra esto, güey. No, ya lo sabe aparte, güey. Ah, bueno, ¿Por qué qué crees que bueno. me... Oye, pero estaba jugando en no sé si ves que hay partiditos de FIFA. Y eso sí es eSports. instantáneo. ¿Ya en eSports? O sea, Sí, claro, güey. 5 minutos, No, ¿no sabes? No, yo sé, Tu partido pero- es- ¿Y sabes Mi cara es de ¿sabes pobre cuándo enfermo. fue el boom de eso? En la pandemia. La pandemia fue el boom de ese pedo. Del Ya eSports, hemos- claro, güey. Pero Y ya la está, verdad, ya habrían saqué, líneas. Sí saqué dinero. O sea, Ya lo que habrían me- líneas. Lo que me Sí, agarró sí, mucho sí. fue que los primeros 10, 15 partidos saqué mucho dinero. Digo, ya los siguientes 5 metía lo que gané ahí y lo perdí, ¿no? O sea, pero yo, mismo tema, si me dijeras, oye, vas a jugarte algo en un partidito de FIFA, diría, pues yo con mi cuate, Sí, oye, claro. juego, una ¿no? gorra. Claro. No, pero ahorita estás eso está apostando a dos increíble. güeyes que no pero dos conoces. güeyes que no conoces, no. Aparte, O sea, era súper evidente que iba el güey ganando 5-0 y de repente Le decían, metían bajas, 6 bajas, goles bajas. así al güey. Sí, güey. O sea, Pues sí. sí. No vale. No, sí o está un güey cabrón. que, ¿sabes? Evidente- que está hay- dominando eSports, todo el hay partido, cosas- lo perdía. Una vez más del sentido común. O sea, evidentemente, amañar, digamos, un juego de NFL, de Monday Night, donde Sale muy hay cabrón. 700,000 patrocinadores y muchísima dinero involucrado y demás. Es una liga que vale billones de dólares. O sea, No hay manera, no sí. lo creo. Sí, no. Pero, güey. En que- eSports, Sí, güey. a un güey en su sala ¿Me sentado entiendes? enfrente de su monitor. Que a un pinche chino se le rompa la pala de ping pong. No, sí, Entonces, no, no. ese tipo de cosas, pues sí. O sea, hay que ser inteligentes también en dónde 100%. pone uno su dinero, ¿no? Obviamente siempre les voy a recomendar que apuesten. Es más, lo he dicho aquí, o sea, ni siquiera yo apostaría yo al fútbol no lo apuesto por pasión y por amor, pero no ¿Hace lo cuánto hago. no metes Pumas Money Line, bro? Déjate Pumas Es que Money te va. Line. Pumas con papá. handicap, Y güey. escuché que lo decían, si lo vas a hacer, agarra justo opciones en donde solo exista ganar o perder. ¿Sabes a mí El qué le empate pasa? te jode durísimo. A mí, Entonces, ¿sabes qué apuesta apuestas me con gusta? más de 2 posibilidades son malas. ¿Sabes qué apuesta realmente sí es la que yo creo que más hago fuera de Pumas cuando de repente me siento inspirado y demás? Juego muchísimo empates. Muchísimo. En foot. En foot. Me encanta jugar Porque empates. pegar uno de cada 3. ¿Te acuerdas cuando apenas conocí a Bauer? Escucha, estábamos en un programa, pero sí, en la parte de entretenimiento. Y un día estábamos en el programa y yo pues, normalmente lo que trataba de hacer es encontrar tendencias, buscar cosas. Y un día nos pusieron de tarea 2 partidos. Y en pleno programa les digo, ¿qué crees? En este partido, y digo, he estudiado, me gusta el 1-1 y en este otro me gusta el 1-1. Eran 2 random. Y les dije, ¿sabes qué? Ayúdenme. ¿Cómo hacemos el parlay ahorita? Creo que pagaba más 3,300. Entonces dije, ya no más. Y en 2 vivo, marcadores claro. exacto en vivo. Qué rico. Y pegaron los 2, 1-1 más 3. Sí, porque luego- la gente me es que decía, luego no te- mames. es que luego, por ejemplo, Pero yo es veo- 1 en 10, ¿eh? O en Sí, 100, sí, sí. que quede claro. Por un tema meramente, o sea, en fútbol te voy a decir, no hay más ciencia detrás. No existe como en otros mercados, o sea, como el tema de medición de mercado y CBS Sports, de dónde está entrando el dinero y esas madres. No. Yo lo que hago tal cual es, cuando abre la línea, tomo un screenshot de la línea de Ah, ¿Cuáles son las chingada. más la favoritas? línea de salida, güey, y cotejo, haz de cuenta, 30 minutos antes. Y con base en el movimiento tal cual y el comportamiento mismo del mercado Ahí y te de la basas. línea, o sea, nada más, pero nada más haz de cuenta, tomo un screenshot en BetVIP y de repente tomo, o sea, cuando sale la línea y luego
30 minutos antes me meto a ver. Y con base en el movimiento, te puedo decir, pues sabes que aquí yo creo que me bajó mucho la del empate. Para aprender, güey. Empeoró un poco ¿me entiendes? La del visitante, mejoró la del. Me voy a decantar por esta. Y luego Así puedes aprender, sí. Y luego empiezas a ver también que la de bajas, a lo mejor el comportamiento de over y under fue similar. Entonces, de esa manera puedes determinar, por ejemplo, un 1-1. Yo también los he apostado, pero nada más es un tema, una vez más, de sentido común. O sea, decir, a ver, güey, este pedo va a quedar o 0-0 o 1-1. Porque las altas no, las de 2.5 no van a ser. No se van a dar. O no me late que va a ser empate y bajas. Entonces nada más hay dos resultados posibles, ¿no? 0-0. Y luego cuando de repente tienes información también del ambos no anotan, güey, cómo se van, o ambos anotan, vas viendo cómo se mueve la línea, entonces dices, güey, esta más es para 1-1, ¿me entiendes? 100%. Y es meramente viendo cómo fue el comportamiento de las líneas de que se abrieron a 30 minutos antes de que cierre el Está mercado. cabrón. Te digo otra futura de NFL que me gustaría. O sea, ahorita estaba Pensándolo. configurando algo. No sé si esté abierta ¿Cuál? de esa manera, pero me encantaría ver el over-under del gol de campo más largo en la temporada. ¿Crees que Se aventaron el más largo de Sí. Cam Little, apenas. 70 en yardas. pretemporada. No cuenta Wow. porque fue en 70 preseason. yardas. 70 yardas. Pretemporada, en güey, pretemporada. hace El fin 4 pasado. días, güey. Güey, eso Creo no que lo llevo ni con el Creo que pitching, anteriormente mamón. el récord lo tenía en 66. Lo tenía el Azteca, ¿no? El Estadio Azteca. O sea, fue en un juego en el Estadio Azteca. No, ¿Estoy porque sí. Ok. O sea, sí hubo récord en el Azteca, pero fue roto porque ya lo traían Justin Tucker Ok. con 66 yardas y se lo igualó Brandon Aubrey de los Cowboys con 66 mal? Y era yardas. de O sea, 64 el Estadio antes había Por un 63, tema de la altura, 64. obviamente la bola Sí. vuela mucho Verga. más y tal. Mucho más. Pero el récord es 66. Lo tiene Justin Tucker, que ahorita no tiene equipo. Y Lo tiene seguramente Brandon fue en Aubrey. Denver. ¿Cuándo? ¿Ahorita? No, ¿en dónde fue ese film? No fue en Denver. Eso ya, o sea, ya el Denver ayuda, pero no crees que es ¿Pero tan dónde fue el de sistemático. 70, güey? Cam Little fue en Jacksonville. ¿Contra quién jugó Fue- Jacksonville Ahí está, el te fin de doy el semana? dato. Es que eso sí está muy No Qué sé dónde locura, fue. güey. Es Güey, una ni con el diferencia de drive la llega a 4 ya, 70 güey, está yardas. muy cabrón. No, y le aguantaba la pata y la dirección para 2 o 3 yardas más, ¿eh? Qué No fue locura, poste güey. gol. ¿Y ese Pero- es rookie ese, güey? No, ya tiene un par de años en Jacksonville. Pero lo que te Contra quiero los decir. Steelers. Contra Steelers, lo que no. O sea, Pero fue en en Pittsburgh casa. o fue en Jacksonville. En En Jacksonville. Lo que te quiero decir de manera no muy está, puntual. güey. yardas. Pero es que yo lo que veo es que hay una doble tendencia en la NFL y por eso me gustaría entender. Puede ser el de si se rompe o no el récord, hay que buscarla. Pero si no, a lo mejor te ponen uno de 63 yardas como Y te over-under gusta. en la temporada. Me encanta porque están pasando dos cosas. Una es justo cada vez encuentras estadios más cerrados, con mejores condiciones, cada vez pateadores mucho más sofisticados, más armados, con más pierna. Y los entrenadores se están animando a soltarlos cada vez un poquito más. Dicen, si igual me le iba a jugar de la 40, pues a lo mejor pateo. Claro. Y entonces, Jugártela en tu 30 o en tu, son como o sea, en la 40. este Es en field la goal, 40. si le hubieras 40, entregado güey. Es en al la 40 Lobeles, más las- es tu sí, 40. Sí. O sea, si hubiera, Pero es digo, una el tema locura, es que se la 70 jugaron, era la última patada antes de la mitad, entonces no Ah, pasa nada. ya, correcto. Entonces te la rifas, pero yo veo que cada vez lo empiezan a hacer más. Sí, antes no lo hacían. Antes cabrón. hubiera sido una jugada. No, y la correr, verdad es ¿no? que el Algo juego sí así. se ha vuelto mucho más. Obviamente tienes que entender que hoy en día la NFL, a ver, con todo este tema te platiqué que estaba, o sea, muy probablemente me vaya con Gallito al juego de Madrid y demás de la NFL. Se está abriendo muchísimo la liga hoy en día. Anteriormente, pues se hacían los ¿Es la juegos primera vez que es en España? España es luego por era primera Londres, vez. ¿no? Y así. Sí, y me parece que Berlín también va a ser, ¿o no? Pero, No pero sé ya ha si- habido. O ya sea, en Berlín, Alemania, sí. en Alemania y en Inglaterra ya ha habido. Pero en Madrid sí. Madrid es la primera Y vez. En el Bernabéu. también Ah, en Brasil creo que va a ser Brasil la fue el primera. año pasado. Ah, sí, sí. El primero en Brasil fue el año pasado, Lo fue el cambiaron por el de Filadelfia México. contra Green Bay. Que estuvo cabrón, ¿no? Estuvo Sí, bueno sí, el sí. partido. Y te digo, Ese según fue el yo, primero. Este año tienen también que van a ir a Brasil. O sea, algo vi. Brasil Sí. se repite, pero el highlight, digamos, sobre el agregado cultural es precisamente España. Pero te digo, o sea, hoy en día que la liga es así Sí, obviamente grande va ya, cambiando mundial. muchísimo. Y obviamente, pues sí, la tendencia, digo, no sé cómo se maneje la liga para ese efecto, pero lo que quieren es darle mucho más Exposición, exposure al sí. deporte a nivel internacional. Obviamente todo ese tema de jugadas, de jugártela en 4, son las cosas más emocionantes que ves en el juego. Es la realidad. O sea, hay mucha gente que en Europa, sobre todo que El tienes touch el rugby, push, güey. tienes el rugby, que el rugby es un destacado. deporte súper movido, ¿no? O sea, Amo el rugby. Y en Yo la practiqué NFL les parece muy aburrido, que tiene mucha pausa, que no es tan emocionante, no es tan thrilling, ¿no? Y la realidad es que con todos estos cambios de reglas, con todas estas cosas que me estás platicando de güey, un field goal de 70, sí por ahí algo me había Más show, leído, güey, como dices. pero güey, obviamente es mucho más show, es más Claro. divertido.
Claro. Entonces, obviamente, todo ese tipo de cuestiones también tienen su impacto en el over y under. 100%. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, incluso lo mismo lo vimos en la liga, en la NBA. En la NBA ha habido un cambio. Hoy en día, la liga es de triples. De tres. Que antes no era, antes de Curry no era. Siempre, en los 80s, en la época de Jordan, era un juego meramente tenías a un buen tirador de 3 por equipo, que realmente lo buscabas un par de veces en momentos clave, pero el número de veces que buscaban triples en los 90s, nada que ver. Y eran líneas de 160, 150. Eran líneas de ese tipo de totales. Hoy en día yo he llegado a ver líneas de 265 puntos, güey. ¿En qué momento? ¿En qué momento pasamos? Sí. O sea, esas líneas, ¿sabes cuándo las veíamos? Jugaban los Harlem Globetrotters contra... en México, ¿es en serio? Güey. Sí. Es que ahí eran las líneas de 250, 300 puntos. Barrera, güey. O sea, 100%. Sí, con su tiro extra de 4 puntos. No, y aparte ahorita el campeón que vemos es un equipo... O sea, yo nunca he visto un equipo tan completo. O sea, güey, triples, altura, shy, tira de 3, donkea. Y hay quien dice que ha sido por temporalidad. O sea, por ejemplo, en la época de Jordan, pues sí, fue literalmente los dunks, pero previo a eso era un juego sumamente defensivo y muy físico. Sí. Era un juego donde literalmente pues, se valía todo, güey. O sea, codazos y más. Hoy en día eso no se permite en la liga. La liga se ha vuelto una soft league en ese aspecto. 100%. Es todo de lejitos y puro triple y demás. A mi parecer, la NBA, yo crecí viendo a Jordan y demás. Me encanta. Viví en Chicago, güey. Iba al United Center. Me tocó todavía Derrick Rose, que fue en su temporada, en su rookie season, yo vivía en Chicago. Entonces, ¿viste a Jordan ahí en Chicago? No, Derrick Rose. Derrick Rose. Que mucha gente o sea, pensaba que en su momento decían que era el próximo Jordan para Chicago. Y la verdad es que un talento nato muy cabrón, nada más que tuvo un par de lesiones muy fuertes. De rodilla. Que acabaron con su carrera. Pero la realidad es que en su rookie season fue MVP. No mames. Sí. Y bueno, el punto de lo que estaba diciendo es... Pero eso también ha pasado en la NFL. Sí. O sea, el tema de interferencias, cuando hablaba de codazos y de todo, o sea, los golpes que le permitían a los safeties y a los cornerbacks antes, por ejemplo, un receptor, ya no existen. O sea, y digo, en algunos casos para bien, pero la dificultad que tenía de verdad recibir un balón y quedártelo antes en relación a ahorita es diametralmente distinto. O sea, en los 80s, 90s, la cantidad de golpes que habían en ese punto eran brutalmente mayores. Le podías hacer mucho más contacto a un receptor. Entonces eso pues, le ha ido agregando espectacularidad y más puntos. Entonces seguramente las líneas de hace 30 o 40 años estaban más cerca de los 40 y ahorita están... En todos los deportes vas a ver ese cambio literalmente... Generacional. Es que es un cambio cultural y es un cambio del deporte y es un cambio que tiene muchos factores externos, no tantos del deporte mismo. Uno de los pocos deportes que medio que se ha mantenido, por ejemplo, es el golf. Incluso el año pasado con la llegada de LIV, pues bueno, no el año pasado, pero a raíz de la llegada de LIV, apenas el año pasado se empezaron a hacer cambios a reglas que llevaban 100%, güey. 300 años. Entonces, el deporte está hecho para eso. El deporte está hecho para... Entonces, obviamente, también del lado de las apuestas deportivas, tú tienes que ir ajustando. Era lo que les decía. 100%, muchas veces, yo ahorita actualmente apuesto de una forma como muy sencilla, muy fácil. Me gusta enfocarme en rachas negativas de visitantes que son dogs sí, no sabes y todo ese tema con movimientos de línea, o sea, a la reversa, inversos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que hago hoy en día no lo hacía antes. Y a lo mejor estoy apostando de esta manera, pero a lo mejor en un año o dos voy a apostar de una manera totalmente diferente. A lo mejor es exactamente el opuesto, lo que te funciona en un par de años. Correcto. La idea es ir ajustando con base en todo lo que está sucediendo. O sea, tienes que también leer read the room y ver lo que está pasando tanto. Y la lógica, o sea, yo esto no lo había escuchado, pero por ejemplo, de entrada, me late que este año vamos a ver totales que jamás habíamos visto en la NFL. O sea, el año pasado me parece que vi el primer total, o sea, como arriba de los 60 puntos. Creo que hasta más, güey. Yo no había visto algo así de 62 o algo por el estilo. Uno quedó 53-48. No, pero él dice desde la línea, o sea, no el resultado. Resultados hemos visto de más de 100 puntos, pero... Desde la línea, 60, o sea, haz de cuenta que desde la línea ya el casino te diga, yo veo un juego de 62 puntos, dices, brother, ¿en qué momento? Yo llevo apostando muchos años en la NFL. Fue la primera vez que yo vi esa línea. Y aparte es tener cuidado porque a mí me decían que la temporada pasada en NFL es la primera temporada hace décadas que el público ganó, güey. O sea, la temporada pasada fue muy buena para los apostadores de NFL y me da miedo lo que puede pasar ahorita para que el casino regrese. ¿Cómo te fue a ti? Su dinero. A mí, pues yo salí del Super Bowl llorando, güey. Así me fui. Pero la temporada en general ganaste, ¿o no?
No sé, güey. Te digo la verdad, sí fue una No losing creo, season para mí la Lo importante es si te divertiste. Me divertí mucho. Ya. Aquí está, mira, me divertí. Volvemos al punto. ¿De qué se trata? Sí. Pásenla Oigan, bien, por Pero favor. para acabar, güey, para que haya una parte 3, güey, porque estos podcasts ya no pueden dejar de salir, hermanos. Y díganos sus campeones. Díganos 2 campeoncitos de Super Bowl que meterían Queremos tu ahorita. parlay, Rodo. Eso es lo que queremos. Yo empezaría. Yo te doy 2 ganadores. Suéltate. Y hay que ver, y hacemos una apuestita, el que llegue más lejos, ¿no? O sea, la apuesta de la apuesta. Ajá, a ver cuál. Venga. Pero tenemos que luego ver cómo lo compones, porque si agarras a los 2 que menos pagan, pues Ahorita estás, como en exacto. estás en peores posiciones. Pero aquí Ahorita agarras tus digamos 2. cuáles y luego vemos Ajá. cómo nos la Yo me voy- Ya hacemos ahí las reglas. Con los Lions Mal pick. y con los Bills. Ah, ese sí me Mi gusta. brother Doble Josh Allen touch. Estás se como acaba de hasta arriba y casar. luego como a media tabla, Ajá. ¿no? O sea, lo que te Lions diría más es, 1000, güey. me encantaría, Bauer, que pegues, porque los Te dos maman los equipos, Lions, ¿verdad? los 2 equipos me encantaría que ganen. Me encantaría que los Bills se quiten todo ese. El O sea, Cruz Azul. son los lovable losers de la NFL, Los Bills seguramente. es el Cruz Azul, ¿no? Sí, es el Cruz Azul reciente. No, pero deja reciente. O sea, es los Bills en los 90s, No, por pobres. eso, pero ¿A quién escoges? ¿A quién escoges? Y te voy a decir algo, y los Lions me encantaría, me pesa durísimo, ya te dije que perdieron los 2 Los coordinadores. desarmaron, Eso creo que exacto. les va a pegar. Sí. Pero me encantaría que pegues. Yo definitivamente Chiefs. jamás apostaría, en este momento no apostaría en contra de Mahomes y de Andy Reid después de la acogida que les pusieron en el Super Bowl. O sea, creo que llevan 8 meses o los 6 meses diciendo cómo no nos vuelve a pasar, cómo nos vuelve a pasar. Y si creo que hay 2 quads con suficiente hambre para darle la vuelta a la página, definitivamente son Andy Reid y Mahomes. Además, no sé si viste que a Mahomes en esta vez salieron las calificaciones de Madden y pusieron a 3 quarterbacks arriba. Pusieron a Lamar Jackson con 99, creo que a Jaden Daniels con 99, pusieron a alguien más con 97, ahorita me acuerdo Pues quién, me y él imagino está que cuarto Allen, con ¿no? 95 y dijo, Cuarto Allen quarterback. es 99, Ajá. a Joe Burrow con 97. Y eso le afectó y a entonces, Mahomes. no le afectó, dijo, yo donde voy a jugar con ahí 99, les va. it's gonna be on no, the que aparte field. es un aficionado de jugar Madden él. O sea, sí. Entonces No, dijo, pero a ver, tú siendo Mahomes, sintiéndote el número 1, sabiéndote el número 1 ahorita, que te pongan por abajo de todos sí, esos. sí, no Joe era Burrow. Daniels, era Burrow, De era Josh Allen, dices, y era ok, Lamar porque Jackson. le dieron el MVP. No, pero Pero además de estos Lamar cuates y tienen de un hambre todos los tremenda. demás. O sea, yo apostaría en favor de los A ver, Chiefs. yo para mí el quarterback 1 es Mahomes y el segundo a unos escalones es Josh Allen. Josh Allen. Sí, Para mí. coincido. Y abajito, Es que a mí me gusta otro tipo de quarterback. Sí, o sea, te a mí gusta el de totalmente. pocket, Pero a seguramente. ver, Chiefs y quién más? Dame ¿Y tu chance. dog? Voy con Chiefs. O sea, a mí yo sí Avancen, pongo, yo sí avancen. pongo a Josh Allen muy por encima de Mahomes. ¿Escoges a los Bills? Yo sí escogería a los Bills hoy en día. Sobre todo por lo que decimos. O sea, llevan ya una racha de Negativa. de temporadas donde también, o sea, a ver, aquí le estamos hablando de que le picaron el ego a Mahomes. Pero, ¿qué te dice de Josh Allen? O sea, al final del día, la manera en la que ha perdido ese juego o sea, el Championship Game, o sea, la verdad es que dices, güey, Pero no ha podido ganarlo. O sea, No, O sea, y no crees que. ahí que tenía también la el diferencia de factor uno que sí gana, motivación- de uno que no. Sí. Digo, ahora que le dieron el MVP, que por fin ganó su MVP, ¿no crees que sea un factor también la motivación que puede traer? puede ser. Yo Allen. a mí al final, el estilo de juego que con el que yo crecí es el que más me gusta. Digo, no tengo nada en contra de Mahomes. Sé que es un animal, un fuera de serie. Claro. Fue de los primeros jugadores que empezamos a ver. Para mí lo pongo a la par de casi un Shohei Ohtani. O sea, realmente es uno de estos jugadores que, Es un mago. que vinieron a cambiar Sí. el juego. Pero habiendo dicho eso, lo detesto con todo mi ser. O sea, no. ¿Quién es no tu lo- quarterback favorito, Allen? No, pues Ahorita para ver sí, seguro no, es pero, Brady. Por ejemplo, obviamente mi quarterback favorito de todos los tiempos, obviamente va a ser Tom Brady. Sí, claro. O sea, O sea, pero obviamente. no pones todavía a Mahomes No, ni en la pedo. mesa de Tom Brady. No, y me yo- molesta en la tanto mesa 100% tampoco. está, ¿eh? Pero no, y me molesta En la que la mesa, gente cenando. me molesta un poco. Tengo una apuesta con un amigo donde yo le dije, este güey no gana más de 3. Y justo. La vas a perder. O sea, porque Sí. estaban diciendo, este güey lo va a superar y tal. Le dije, no gana más. Es más, le dije, no gana más de 2. O sea, ¿me entiendes? O sea, la de más de 3 lo vas o sea, a perder. sí. No sé si llegue a los 7, pero más de 3 Es la que vas sí. a perder. Es que 7 es una mamada, bro. O sea, es No, una por eso yo puta me mamada. pondría en la misma A ver, conversación es que que real- Tom Brady, no, o pero sea, sí está. sí es siempre el existió. más cercano. A ver, el sí está en tema, la el mesa, tema ¿no? es que para poderte sentar es un poco como platicamos de Lamine Yamal el otro día, ¿no? Entonces creo que, Mahomes ya llegó mucho más que Lamine Yamal Claro. en proporción, Sí, sí, ¿no? sí. Ya tienes un cuate con 3 anillos de Super Bowl.
a una edad muy corta. Si piensas esto, digamos, de nuevo voy a acercarme a lo que fue Brady. Estás pensando en la primera. Brady tuvo 2 grandes etapas a nivel, carrera toda la vida, pero 2 etapas a nivel campeonatos, ¿no? Tuvo 3 en un periodo corto, luego tuvo una sequía importante en donde siempre llegaba o al championship o así, pero no logró ganar. Y luego vuelve a ser capaz de ganar otra buena suma de Super Bowls. El momento en el que Mahomes creo que va a dar un brinco para estar en esa liga, si es que sucede, es con el cuarto. O sea, el cuarto ya lo empieza a acercar, pero le faltan 10 años para poder estar en esa conversación. Y sobre todo, por ejemplo, a ver, en el caso puntual de Tom Brady, o sea, por muchísimo tiempo existió como esta creencia de que a lo mejor pues, era literalmente que era un tema. ¿Quién era realmente el responsable del éxito de los Pats? ¿No? O sea, ¿era Robert Kraft, era Bill Belichick o era Tom Brady? Pero es una era la mezcla triada perfecta, güey. Exacto. Fue la Como combinación Reed y perfecta. Mahomes. Pero ¿qué sucedió cuando sacas a Tom Brady de la ecuación? Seguían en teoría, pues, o sea, Robert Kraft y Belichick. Bill Belichick. No, y Brady logró ganar en Tampa y Correcto. Y ellos no. Y ese güey se salió por completo. ¿Y qué logró? Para mí eso sí te habla de un güey que en verdad es Fuera de serie. es otro pedo. O sea, está él y luego están los demás. O sea, es la realidad. Sí. Y poner a un tipo como Mahomes en la conversación tan pronto, güey, sí me resultó un tanto... Pues la verdad es que pronto no- me refiero a... Es el segundo más cercano, O sea, me refiero- perseguidor, sí. Pero A no ver, es se al encontraron nivel. entre sí. Yo estoy Es contigo. porque- encontraron entre sí. ¿Qué pasó? Es porque nos encanta eso a Correcto. nivel Siempre conversacional. quieres ver y quieres quién decir el quién siguiente es y dónde el siguiente está. Es más, Jordan, el siguiente Messi, el siguiente Cristiano. Siempre. La gente va a estar comparando, obviamente, y buscando lo siguiente a lo Llamamos que viene. Cristiano. Pero sí, es un fuera de serie. Se me hace un crack. Ah, sí, no sí. es el tipo de... Que obviamente ya cambió y revolucionó muchísimo. Hoy en día, todos los QBs que se están drafteando para esta nueva temporada, todos son QBs móviles. Claro. Todos. Ya cambió la tendencia. Brady no se movía, güey. No, pues no, güey. Eran pocket, güey. Ni Rodgers, ni, güey, nadie. Ninguno. O sea, tú ves a los OGs de la NFL, güey. Todos son pocket QBs. ¿Y qué opinas de Rodgers? ¿Crees que puede dar un último jalón o ya? No, pobrecito, la verdad es que se me hizo... O sea, no sé quién sea su manager, pero en verdad, o sea, qué manera de alguna manera bajar de ese A pedestal los que muchos Jets. teníamos a ese quarterback. ¿Así creen que está manchando su carrera, Sí, Rodgers? obviamente, güey. o sea, Lo sucedió en ya, los ya Jets, se o fue. sea, güey, Ese capítulo Es en los ego, Jets, ¿no? muy negro. No, es que ese episodio en los Jets literalmente hubo mucho hype de qué iba a pasar. Finalmente había salido de Green Bay y tal. Güey, Muerte, güey. primer juego. sí, creo no que duró fue- más de un juego. Claro, güey. Es que no, creo que fue Sí, como el creo que cuarto en la snap. primera serie. Creo que fue el cuarto Fue en la snap, primera sí, serie. madre, Sí, sí, o sea, güey. no duró ni un partido. puta Entonces, locura, güey. obviamente, pues, a mí sí. Y ahora que creo que, bueno, está creo que con Pittsburgh ahora, Con ¿no? Pittsburgh. O sea, que obviamente, o sea, Pittsburgh va a empujar a sus, o sea, Mason Rudolph y creo que, no, Kenny Pickett también está ahí, ¿no? Kenny Pickett. Pickett no Kenny se Pickett fue a está en los Dallas. Browns. Ya. No, está ¿Cómo? Fields, ¿no? No. ¿Cómo de...? George Pickens, el receptor, se fue a Dallas. Pickens. Kenny Pickett, el quarterback, no, está en Browns. Está muy ¿Dónde está cerca Fields, los güey? nombres ¿Dónde está Justin también. Fields? En Jets. En Jets, no. Me viste O como sea, si me estuviera sorprende. loco. No, es que me sorprende que quieran apostar. No tienen ni idea de cómo están los equipos. Por eso es los Pero ármate el ludópatas. parlay, Rodó. Estudien un poco. Papito. No, Justin Fields. a ver. Fields está en los Jets. No me Sí, discutas, cierto, güey. Sí, Y no, va- está. y lo va a hacer bien. Lo acabo Lo de va a hacer revisar. Lo acabo de revisar, pero sí, obviamente pues, era un QB que traía mucho hype de college y tal, y que estaba en, o sea, lo drafteó Pittsburgh. Ahorita creo que está en los Browns. Pero, güey, justo. Sí es bueno, o sea, Pickett. obviamente traen a un QB que para ellos es. A ver, viene recuperándose de una lesión, güey, que neta ya era de retiro. Ya. Era una lesión de retiro. No sé cuánto nos pueda dar esta temporada. Sí, la idea obviamente es traerlo a alguien como con experiencia y como con ¿no? O sea, para que Mentalmente, sí. obviamente pues la transición a los nuevos QBs que traen detrás pues no sea tan No traen tortuosa. QBs detrás. Pero exacto, no traen talento. O Por sea, eso acabaron con Justin Fields y Russell Wilson un año. El año que sigue está Tua. Aaron Rodgers. Aún así te digo, mi apuesta bonita es simplemente tiene que ver con lo que ha logrado Mike Tomlin. Correcto. Sea con quien sea. Sí, Porque está antes cabrón decías Mike con Ben Tomlin. no, y la Roethlisberger, defensa- digo, va, no, pero y la defensa sí es otro pedo. Te voy a decir a qué otro equipo voy a agarrar, güey. Ahorita que me voy a aventar y te va a doler un poco. Pero te voy a decir a quién le tengo miedo en la nacional. A los Packers. ¿A los Packers de Jordan Love? no se ve nada mal. güey. Creo que la evolución es positiva. Me encantó cómo reforzaron en el wide receiver room. Tienen una gran alternativa con Josh Jacobs. Tienen buena línea ofensiva, tienen buena línea defensiva. Ese es un equipo de cuidado en este momento. Que le puede ir bien. ¿Qué opinan? ¿Creen que Commanders pueda replicar? ¿Que Commanders con Jaden Daniels pueda replicar algo igual de cabrón? No. La verdad es que ¿No? yo sí creo que fue como una Cinderella story, güey. O sea, este tema de, la verdad, algunos sabíamos de su capacidad, pero no era un QB que fuera
que fuera, ya sabes, de los que inmediatamente crees que va a causar un impacto en la liga. Claro. Lo que logró en la temporada pasada fue inaudito. No creo que lo pueda volver a repetir. Es mi opinión muy personal. Y si puedo sumarle, acuérdate que hay un factor muy importante y tiene que ver con, en la NFL más que nada, el calendario. El calendario de una temporada a otra. ¿Por qué crees que tantos equipos, justo la manera en la que está hecha la liga, independientemente del tope salarial, es que tienes un beneficio por ser malo un año? Porque los equipos a los que te vas a enfrentar de tu conferencia y el extra de la conferencia adicional, o sea, juegas 2 veces contra toda tu división, juegas una vez contra una división adicional, una vez contra cada equipo de otra división, pero los partidos extras, que no llegas ahí, son contra el peor rankeado de la liga, claro, y contra el peor de la otra conferencia. El partido extra es contra otro igual rankeado de una división adicional de la otra conferencia. Entonces, siempre si está vienes reñido, de una temporada, pero si vienes de una temporada mala, tienes un calendario más fácil que si vienes de una temporada buena. Entonces, por eso dices, ay, es que siempre juegan tal y tal equipo. Ah, pues es que fueron el 1 y 2 de la conferencia, entonces se van a ver las caras siempre. Y juegas, si quedaste en el 16, te va a tocar jugar contra el 15, contra el 14, contra el 13. Si tú tienes una buena evolución, entonces tu posibilidad de brincar de un 4 o 5 ganados a 9 o 10 es muy alta. Cuando ya fuiste de 11 victorias y ya peleas contra los que te va a tocar jugar, independientemente que te toque suerte o no, la otra división y la división de la otra conferencia contra las que vas a jugar, contra los que te vas a medir van a ser puros ya de segundo o primer lugar. Y entonces se te pone más complicado. Pero está muy cabrón. ¿Tú quién escoges, güey? Acabar. Contrario a lo que acabas de decir, a mí Jaden Daniels me dio un coche y yo voy a seguir confiando en ese güey. Así o que sea, sí lo veo como un equipo de playoff, no lo veo en Super Bowl. O sea, bajo esa lógica no te puedo decir nada más, pero no creo que vayas a tener un segundo coche. No, más como un caballo negro, más que como... No, ya no es caballo. ¿Sabes? Caballo negro ha sido la temporada pasada. Bueno, ya no es caballo negro. Pues te digo, más bien ya una historia, hay así muchísima como expectativa. Y ahorita que te digo que la Dynasty League está, o sea, ¿tú quién crees que era el tercer QB más hypeado? Daniels. En un formato Sin PPR duda, y demás. sin duda. Güey. ¿Sabes qué equipo va a regresar cabrón este año, por ejemplo? Y te lo digo desde ahorita, los 49ers. No los veo en el Super Bowl. A mí se me hace un gran equipo. Pero además de donde 49ers. toca es venían de años espectaculares. Tenían un gran equipo. Tuvieron un año terrible en términos de lesiones, sobre todo. Les pegó en todos los apartados. Sí tienes quizás la duda en el wide receiver corps con la salida de Deebo Samuel, con que Brandon Ayuk no va a estar para las primeras semanas, pero por ahí entre Pearsall, Joanne Jennings, el resto. Pero lo que te digo es, tienes un equipo de entrenadores muy sólido, muy consistente. Tienes regresos de jugadores interesantes. Tienes a todos mucho más saludables en el corazón del equipo. Y vienes de una temporada en donde fuiste, creo que no sé si el cuarto o el tercero de tu división. Entonces, los partidos en tu conferencia y contra otra conferencia de nuevo les van a tocar papita. Entonces, es un equipo que va a brincar. Si me dices, ¿qué equipo va a brincar de, no sé si fue cuarto o tercero, a segundo o primero de su división? Los Niners seguro. Me gustan los Niners, ¿eh? Me gusta su corredor, me gusta su quarterback y tienen buena idea ofensiva. Y son de puntos, ¿no? Son un equipo que mete muchos puntos. Ojo con los Niners. Ojo con los Niners. ¿Tú a quiénes vas a escoger? Bueno, tú dijiste Washington, ¿y quién más? Washington sería como mi caballo negro, que no quieres aceptarme como caballo negro. Y sí me gusta San Francisco. Me gusta San Francisco, efectivamente. Yo la verdad es que, o sea, te lo dije hace rato, para mí los Bills traen con qué este año. O sea, realmente un equipo que yo, a ver, por gusto y por posibilidades también veo muchos otros. Pero la realidad es que yo creo que hasta arriba yo pondré a los Bills. ¿Y segundo? Así, échate otro así volador. Y así que digas, Uno o sea, que esté un soñador son... Uno que esté castroso como los Commanders. ¿Quién va a ser castroso esta temporada? Mis Pats, obviamente. Los Pats podría ser. Yo sí veo cosas en Drake May, güey. Yo la verdad sí creo que puede ser una comeback season en 100%. O sea, no te estoy hablando a nivel Dynasty, güey, pero sí te estoy hablando a nivel... No, yo sí creo que... Playoff push, definitivamente. Yo sí creo que se puede... Que este año podemos ver cosas interesantes de los Pats. Me mama. La verdad es que Dale, hicieron también en el draft, se vio bien. O sea, draftearon un par de rookies que la verdad les veo valor. Un par de receptores, un corredor nuevo. Salió ¿cómo es este güey? Ramindra, ¿cómo se llama este güey? Stevenson, ¿cómo se llama? Stevenson. Ramondre Stevenson. Y la realidad es que, güey, los jugadores que están llegando, los rookies, la verdad es que, o sea, creo que hay un core por primera vez en los Pats joven y que creo que puede hacer buenas cosas. Me gusta. ¿Quieres un verdadero caballo negro? A ver. A Los ver, Texans. esos Los me Texans. gustan. ¿Y es un caballo?
en todo el sentido de la palabra. Aguas con los Broncos. Yo lo sé. Sí, Lo digo en serio. Para mí, Bo Nix, ¿Te acuerdas el año Buenas pasado? cosas, Pero ahí te va. buenas cosas, Esto es un poco lo que les decía de pagar por información. Y lo digo en el mejor de los planes. Hubo un tema de hype. El año pasado tuve chance de ir a cubrir a los Broncos en el preseason. Ah, sí, cierto. Y cuando estaba ahí y vi cómo estaban a nivel de entrenamiento, cómo los traía el coach Sean Payton, lo que empezaba a ver tanto el coordinador defensivo como el ofensivo, sí empiezas a observar cosas de su vinculación con Courtland Sutton muy particulares. Además, a mí la historia de Bo Nix, de cuánto tiempo estuvo en colegial y en cuántos sistemas, me gustaba mucho porque decías, ya está llegando alguien mucho más preparado a la NFL y con un entrenador que le va a ir soltando el playbook pasito a pasito. Tiene una súper defensa, tiene unas líneas ofensiva y defensiva brutales. O sea, es de las mejores líneas ofensivas de la liga. Entonces, ya dejaste ir a Javonte Williams, tienes un corredor de primera. Aguas con los Broncos. Son un equipo que sí, no lo veo en el Super Bowl, pero si me dices un caballo negro, Broncos. Quiero que hagan el meme de... Pero es como caballo blanco, Ojalá, azul de los y Chiefs. naranja. Ojalá Bo Nix fue mi primer quarterback Una verga ese en güey. este Dynasty. O sea, el que yo... O sea, traigo literalmente... Grandes cosas con Bo Nix. No, y traigo también a... O sea, ¿A Drake? güey. Venga, papi. Y me encanta. Venga. Pues el siguiente podcast yo creo que hay que grabarlo antes de que empiece la NFL para armar un así rico de NFL, hermanos. Seguro. Y quiero que hagan el meme de... No se O ubica el meme de podríamos... ¿Por los qué no? contendentes. ¿Por qué no podríamos reservar en algún lugar, ver el opening Ándale. game y podemos hacer esto si se Podemos. puede? Yo voy a estar ahí en vivo, hermano. Ah, tú vas a Voy a estar en vivo. salando a los ¿Vas al Cowboys. opening? Sí, voy a Puta, al qué opening. chingón. Pero nos ponemos Pero de me acuerdo, pasan hay me gente pasan la poderosa. apuesta, güey. Me Hay pasan la gente pinche poderosa. apuesta para ese partido. Gente Porque pudiente. aquí vamos a sacar la apuesta, lo voy a meter fuerte y voy a ir ahí. Buenísimo. Pero quiero que Ya piensen te en la dijo que saladez. vas a jugar. Ah, sí. Vas a jugar la Tienes que Cowboys. agarrar a los Cowboys. Más 7 y Pero medio. ¿crees que si voy con una playera de Prescott al estadio de Filadelfia, ¿Lo sales? con las uñas pintadas de rosa, me hagan algo? ¿Sabes qué me encantaría? Que No, vayas con la player Prescott para que lo que... Es la peor afición del ¿Sabes Por cómo, eso, quiero, güey. ¿Sabes cómo quiero que lo sales? ¿Cómo? Con que se lastime que ya no pueda ser quarterback de los Cowboys en adelante. Nunca Eso es lo que más, quiero de ti. 100%. Eso es lo que Si de 100%. verdad tienes esa capacidad, eso es lo que espero de ti en el Que estadio. se lesione La Prescott. afición de Philly es la peor de la NFL. O sea, la peor. En verdad sí es gente hasta agresiva, bro. Por eso digo, güey. Por favor, sí vete con el Quiero irme jersey. así de que de Prescott rosa, ¿sabes? De que a ver qué me dicen. Estaría Pero, increíble papi, y lo grabas. Lo Y grabas, te estaría pones una increíble. GoPro en el pecho para que no perdamos detalle de nada. Pero vamos a grabar la parte 3 antes de que empiece la NFL. Nos clavamos duro ahí, papitos. Gracias por venir, Sin hermanos. duda, Ya nos dimos buenísimo. de Antes de gracias, acabar, sí. pues sí, Gracias a nuestros nuestros invitados. invitadazos que saben bastante, hablan y Justo un Qué placer. gustazo, la Rodo. neta tenemos que escuchar. porque Y que ya no saben sean que invitados, que sean de la Me casa. gustaría que notaran cómo los dos vienen de gala. Qué buenas playeras traen los dos, qué bárbaro. Fíjate, esto está divina. Digo, yo no le voy al Milan, cricket. pero mira, No, es está de cuando era el divina. Milan Football and Cricket Club. O sea, Ah, está chingona. es una conmemorativa No, esa- de 100 años del club. Esa real es. Está espectacular. Güey, Sí, te la está puedes poner, muy te la puedes poner con Tox. Te la puedes poner en la boda, claro. Un O abrazo. sea, si te hubieras casado con esa, güey. Un amigo mío, Alberto Jalabe, me la regaló. Muchas No, gracias. está muy bonita. Preciosa. ¿Y la tuya, Muy papi? bonita. Además, Muy queremos No, a la mía Santi. Queremos a Santi. la compré, Queremos soy a muy Santi. fanático de Oasis. Tuve la fortuna de ir al primer concierto en Cardiff, luego de 17 años de ausencia. exacto. ¿Qué? ¿Vas a ir a los dos conciertos aquí? Voy a ir al primero porque después tengo un viaje, o sea, me voy el sábado, pero voy al del viernes. Qué presumido. O sea, ¿te gustó Vamos, más la gente con el dinero, concierto de Oasis que el Super Bowl con Tom Brady? Probablemente. ¿Qué? Es un momento histórico. No, Claro, güey. güey. Histórico. es un Tom momento Brady, histórico. güey. me voy al concierto de Oasis y Güey, saliendo de ahí me recoge un helicóptero tengo para irme al para llegar. viaje. Tengo amigos que me dejaron de seguir de la envidia que les dio de que yo estuviera en el Oasis. primero. Te lo juro, güey. No es broma. O sea, de amigos de mi Instagram personal. Sí, vi, sí, o sea, vi. tengo amigos que literalmente me dijeron, no quería ver tus historias, güey. Un buen O sea, cuate mío que güey, además es personalidad, es Francisco Alanis Sopitas, también se lanzó. Ese güey estaba- Pero además Sí. lo estuvo siguiendo, creo que Correcto. fue a 3 Fue ciudades. como a 6, sí. Sí, creo que él No, dijo, yo se los- lanzó al primero y dijo, ¿sabes qué? Me voy a seguir en Me el vale. tour. Sí. Güey, Se pero echó- solo tiene Wonderwall, ¿no? Ya me voy. Y ya no regresamos, ¿eh? Gracias Fue por escuchar, última vez, papitos. güey. Nos Los quiero corriste a los mucho. invitados. Nos vemos a la próxima, cabrones.